Otra variante del mito es de esta leyenda era la del conocido como Comrade in White, o sea, el compañero de blanco. En este caso, cuando era plena batalla, un soldado se hallaba en una posición apurada en la que temía perder la vida de un momento a otro o se encontraba gravemente herido, se le aparecía un ser luminoso vestido de blanco que le susurraba palabras de ánimo y que era habitualmente identificado como Jesucristo. Fíjate, y eso pasó en Inglaterra. Si eso hubiera sido aquí en México, yo sigo insistiendo, el mexicano es una persona maravillosa, pero tiene un ingenio para fregar, por fregar nada más. Esa persona le hubieran apodado Zacarías, güey. ¿Sacarías a esta persona de acá? No. No, pues le dirían Zacarías Blanco, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy vamos a continuar hablando del conflicto bélico que cambió la historia del siglo XX. Hablamos de la Primera Guerra Mundial. En el primer episodio de esta serie hablamos del inicio de la guerra y de la tregua de Navidad. En el segundo episodio hablamos de la vida en las trincheras, las armas y cómo era el día a día en la vida de estos valientes jóvenes que lucharon en la Gran Guerra. Pero hoy hablaremos de los mitos y las leyendas que nacieron durante este capítulo de la historia mundial. Pero antes, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz viernes, feliz, encantado, porque las historias que tenemos el día de hoy están bastante increíbles. Ya hemos hablado del día a día, ya hemos hablado de cómo sobrevivieron los conflictos, algunas cosas que sabemos que pasaron realmente, pero muchos de ellos que se quedaron en este velo místico y mágico detrás de la Primera Guerra Mundial, de las que nunca fueron contadas. El día de hoy las vamos a narrar, créanme, se va a poner bastante interesante. Bienvenidos, gente. Yes. Y también tenemos como invitado a nuestro queridísimo amigo Bistec. ¿Cómo estás, Bistec? Medio resfriadito nomás, se me nota la voz, ya pueden ver por lo abrigado que estoy. Y también contento de volver segunda vez, digamos, también contando anécdotas propias de la guerra, no tanto fechas importantes, tanto acontecimiento bélico, por decirlo así. Y tengo mi pollito aquí para hacer ¿Qué pedo con ese pollo, güey? alabanzas y dar la alarma por si hay algún inconveniente. Pero sí, contento de no estar en la Ubuteca Pública Kawaii. Fíjate, aquí llega John que dice, hoy nos vamos a poner completos ahuevonaos. Ah, sí. Muchas gracias, John, bienvenido. Con palta. Vamos a andar ahuevonados con paltacatita. Oye, los completos, qué rico. Un hot dogcito. Un hot dogcito. Fíjate que yo pensaba que cuando me decía Bistec eso de que un completo, pensé que de alguna forma extraña chilena, güey, me estaba albureando o algo así, pero no, los completos son unos hot dogs. Chingón. Sí, es que un hot dog, o sea, probablemente el hot dog, la salchicha y el pan y la salsa, pero le pusieron completo porque lleva más cosas, o sea, más completo. O sea, literal, está más completo. La palabra que se llama así. Ah, huevo. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Streamlabs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que te cueste un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. A huevo que sí. Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y llega la gente, llega Don Quelebra, bienvenido. Hola. Buenas, caballeros, ya fui por mi promo de caguamitos y me prepararon unos cochos para verlos a gusto. Claro que sí, viejo. Bienvenido, Jordani. Bienvenido, buenas noches. Ahora nos sigue Jordan Nietman. Bienvenido. Muchas gracias por el follow. Gracias por ese follow, viejo. Bienvenido. Andy, también estoy conectando a Andy. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Andy. Muchísimas gracias por la vuelta, viejo. Bienvenidos. Y bueno, pues les recuerdo también que toda la información que vamos a exponer aquí proviene del magnífico libro Todo lo que debe de saber sobre la Primera Guerra Mundial, del autor Jesús Hernández.
libro que, por supuesto, alentamos encarecidamente a toda nuestra querida audiencia a que lean. ¿Okay? Recuerden, este es el tercer episodio, ya hablamos del inicio de la guerra, la tregua de Navidad, la vida en las trincheras, y esta vez pues vamos a hablar de los mitos y las leyendas. Antes de comenzar, ¿conocen ustedes algún mito o leyenda? ¿Viste, tío Murphy? ¿De la primera? De la Primera Guerra Mundial. O sea, es bien sádica pero muchos de los soldados decían haber visto fantasmas, estar, digamos, teniendo sensaciones extracorpóreas. Y, o sea, la gente pensaba, los soldados, los generales y todos pensaban que era, por decirlo, para evitar la batalla, salirse del ejército y desertar, o sea, obviamente salir y sobrevivir. Pero francamente era una enfermedad que se dio propiamente de la guerra por el estrés y todo eso, y mucha gente lo tomó como un mal que obviamente te iba a pasar en la guerra y te iba a morir por otras cosas aparte de la guerra. No sé si le hablaron, porque lo van a comentar de la fatiga de combate. Sí, no, y hay bastantes casos de estrés postraumático, y de hecho son varios, lo que es temblorina, lo que son alucinaciones posguerra. Hay gente que todavía creía estar en las trincheras después de la Primera Guerra Mundial, que se quedaba dentro de ellas como en una especie de trauma psicológico. Sí, lo hay. Yo el mito más grande que he escuchado, lo que nos ponen las películas, que se acabó por alguna manera pacífica, o que Estados Unidos llegó arriba de una isla blanca y empezó a bombardear a todos y American, fuck yeah. Y terminó la guerra mágicamente. No, señores. A ver, Andy nos dice, se dice que destruyeron muchas bibliotecas en Europa durante la segunda, más que nada, viejo. Hay más muestras de la segunda, ¿eh? En la Primera Guerra Mundial no me consta, pero la segunda sí me consta que hubo demasiada destrucción de bibliotecas. La primera fue francamente más un tema de territorios que, por decirlo, de ideología. Fueron los terrenos de la abuela, los primos estaban peleando y andaban bien encabronados. Mira, te voy a decir que el inicio de la Primera Guerra Mundial, de haber asesinado al archiduque Franz Ferdinand, fue solamente una excusa para agarrarse a fregazos cuando algo está bien tenso. Era para probar los juguetes nuevos, nomás, era por eso. El mito que más me gusta es el que nadie ganó. Te voy a ser muy sincero, Culebra, no es que no haya ganado nadie, es que se aburrieron. La partida duró tanto que se aburrieron. Sí, ya había sido demasiado, duró demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Dice, la Primera Guerra Mundial está llena de historias fantásticas. A lo largo de la guerra fueron surgiendo todo tipo de episodios fabulosos que eran creídos de manera entusiasta por los soldados y la población civil. Historias de fantasmas, de ángeles o de batallones desvanecidos encontraban siempre mentes crédulas dispuestas a darle una oportunidad. Pero ¿por qué se dio este fenómeno durante la Primera Guerra Mundial y no en las siguientes? Quizás se deba al desfase que se produjo en este periodo histórico entre una mentalidad del siglo XIX y unos medios técnicos y de comunicación del siglo XX. Esto es algo bien cabrón porque casi nadie se pone a pensar en que esta guerra que se dio realmente, pues fue, digamos, lo que dividió dos épocas totalmente distintas de los humanos, pero sobre todo de formas de pensar y cómo veían el mundo. Eso está bien cabrón, por eso es que estas historias pegaron tanto. Dice, un ejemplo de esto fue el éxito que tuvieron en julio de 1917, unas fotografías tomadas por dos niñas inglesas, Elsie Wright, de 16 años, y su prima Frances Griffith, de 10. En esas imágenes tomadas en el jardín de la casa de Elsie eran claramente visibles unas pequeñas hadas. Las fotografías publicadas en la prensa causaron sensación en la sociedad británica. Su autenticidad llegó a ser defendida por Arthur Conan Doyle, creador del personaje de Sherlock Holmes. Pese a la evidencia del fraude, que ambas niñas no reconocerían sino hasta 1983, los hombres y mujeres de 1917 deseaban creer que las imágenes que reflejaban la existencia de estas hadas eran reales. Cualquier pesquisa superficial hubiera descubierto que Elsie era la hábil autora del montaje, porque ella trabajaba en un taller como coloreadora de fotografías de guerra. O sea, ella sabía hacer Photoshop artesanal, güey, sacas... Dice, la prueba definitiva del engaño era que las hadas habían sido copiadas de un libro para niños que era fácilmente localizable, pero nada podía desanimar a los que querían, chequen con énfasis en querían creer que estas niñas tenían la suerte de jugar en su jardín con unas simpáticas hadas. El que unas fotografías fueran reproducidas en un periódico confería de inmediato una veracidad absoluta a lo allí mostrado, por lo que cualquier duda quedaba inmediatamente despejada.
O sea, según esta gente, güey, si estaba en el periódico es porque es verdad. Oye, cálmate, como México de los 90s. Si salió en cierto canal que no voy a mencionar porque ya no nos patrocina. No. Sí. Si no lo dice el amadísimo líder, no si no lo dice el amadísimo líder, es correcto. Oye, mira, aquí tenemos viene aquí a nosotros otro de esos magníficos nombres al chat. Un aplauso para ese hermoso nombre que se llama Otro Tipo Sin Nada Que Hacer 2. Usted me da asco, y usted, señor Otro Tipo Sin Nada Que Hacer 2, tiene los nombres más geniales del canal, se los juro. Y vamos a hacer un top y los vamos a rankear, pero ustedes están debatiendo entre Usted me da asco y usted, Otro Tipo Sin Nada Que Hacer 2, están debatiendo ahí entre los mejores nombres que he escuchado en el canal. La muerte de la Chiduque fue como cuando las peleas de dos bandas estaban a punto de pelear y un ruido random del fondo inicia la pelea. No lo pudiste escribir nada mejor. Nada mejor. Ahora hay que producir esa escena nomás. Si está en Facebook, es verdad, dice Yonka. Si tiene una foto de Piolín, tiene veracidad, viejo. O sea, tu tía lo vio en algún lado. No, yo digo, si no está en la Wikitrivia, no es verídico, dirían la gente. Samprio, bienvenido Samprio, dice, nunca se desconfía del gran periódico El Sol ni de la mítica página 3. Para todos los regiomontanos, investiguen qué es eso, por favor. Sí, así es. A ver, Andy DG nos dice, existían ejércitos fantasmales en la Primera Guerra Mundial. No comas ansias, no comas ansias. Se ve que alguien trae mucha hambre de conocimiento el día de hoy. Bien, Andy, quédate porque esto te va a encantar. El programa se pone muy bueno. Yes. Bueno, continuamos, dice. Si alguna vez te aventaste buenos presagios, no podría describir mejor el relato de este libro. Así venía. Dice, esta historia, aparentemente sin relación con la guerra, sirve para que podamos comprender cómo fue posible que otras muchas informaciones, desde la propaganda de guerra o las consignas patrióticas a las apariciones fantasmas en el campo de batalla, contasen con asentimiento de millones de personas, incapaces de llevar a cabo una lectura crítica que quizá les hubiera llevado a percibir la inutilidad de esta guerra, que en esos momentos estaba asolando Europa. Algo que me gustaría nada más comentar antes de empezar con la primera historia es que todo lo que vamos a ver se podría decir que está pasando ahorita, pero con las redes sociales. Elimina periódico y pon redes sociales y básicamente es lo mismo. Entonces, que sirva esto como ejemplo para que nos pongamos más críticos a la hora de leer noticias en Facebook. La típica fake news. Se está Exactamente. en nuestros tiempos, o sea, prácticamente para llamar la atención o tener un número, inventan cualquier cosa. Mira, este caso de las hadas, por ejemplo, que estamos viendo ahorita, si no me creen, se repitió en México hace unos pocos años, que habían capturado unas hadas en un frasco, te lo juro. Sí, lo vi. Salió hasta acá en Chile, salió esa noticia. O sea, qué pinche asco, qué oso. Qué bueno. Me alegro que no solamente podemos avergonzarnos nacional, sino internacionalmente. Eso merece aventarse unos doctores Simis a la gente. A doctores Simi para todos. Acá también está la farmacia del doctor Simi, así que sí, pero internacionalmente. Este stream es libre de 5G y de gluten, Yonka, y de gluten. Me la ganaste, güey, era lo que iba a decir apenas. Estamos en 6G ya por ahí en este stream, así que no sé. Andy hace una pregunta muy interesante. ¿Había espías en esta guerra? Sí. No. Ninguna guerra hay espía. Hay espías muy famosos que yo creo que es como un ladrón famoso o un ninja famoso o un espía famoso. Creo que es lo peor que podría pasar porque es todo lo contrario que deberían de ser. Pero hay espías muy famosos de ambas guerras. Sobre todo, de hecho, lo hemos tratado en temas anteriores sobre espías famosos dentro de las guerras y gente que ha sido doble, triple y hasta quién sabe cuántas veces agente. E inclusive Marilyn Monroe pudo ser una de ellas, ¿eh? Ojo ahí. Dice aquí, pero eso se lo creen a los terraplanistas. Ya empezamos a invitar. Vénganse la gente terraplanista. Me imagino una guerra terraplanista. ¿Cómo sería? No, como lucha de sumo, intentándose empujar al borde del abismo, unos a otros. Sí, a huevo, sería eso. No voy a decir nada porque me va a tirar mucha gente encima. Dice aquí, ¿qué hubiera pasado si Alemania hubiese ganado en la Primera Guerra Mundial? Hubiera ganado la Segunda. ¿Por qué no? No hubiera habido Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe, güey? Hubiera sido un partidito, hubiera sido un partido local. Un partidito local, tranqui. Como que Berlín moviéndose de un punto del continente a otro.
tranquilamente. Berlín expandiéndose. Yes. Debería de contestar el mundo terraplanista. Bueno, vamos entonces con la primera historia de las que vamos a platicar, que es el Ángel de Mons. Dice, la leyenda más conocida de la Primera Guerra Mundial es la del célebre Ángel de Mons. Tras la batalla de Mons, al occidente de Bélgica, el 23 de agosto de 1914, donde murieron casi 5,000 hombres, por cierto, principalmente alemanes, las tropas británicas llevaron a cabo un bien organizado retroceso ante la presión germana. Fue durante este repliegue en el que los soldados dieron muestras de un agotamiento extremo, cuando algunos de ellos sufrieron vívidas alucinaciones provocadas por el cansancio y la falta de sueño. Esas alucinaciones no merecerían ninguna atención hasta que el 24 de abril de 1915, una revista especializada en espiritismo difundiera una supuesta aparición de seres sobrenaturales en Mons, que tenía como misión proteger a los soldados británicos en su retirada. A partir de ahí, diferentes publicaciones comenzaron a ofrecer inverosímiles detalles de esos seres protagonistas de la acción milagrosa. Los diarios aseguraban que en esos momentos críticos habían aparecido la providencial figura de un ángel vestido con una túnica blanca sobre un caballo blanco, blandiendo una espada en llamas. Güey, esto suena al Señor de los Anillos. Es la misma imagen de Gandalf, güey. Sí, es lo mismo. Tirando con el báculo, haciendo luz ahí. Sí, a huevo, güey. Pero, y luego dice, las descripciones del que a partir de entonces sería conocido como el Ángel de Mons diferían de un periódico a otro. Unos aseguraban que no se trataba de un ángel, sino del mismo San Jorge, patrón de Inglaterra, enarbolando la misma lanza con la que mató al dragón. Muy buena la imagen que sigue, la imagen que sigue. Ahorita lo estaba viendo y me preguntaba por qué había un santo ahí. Bueno, es por eso, ese es el santo. Dice, en lugar de la espada en llamas, traía una lanza. Otras fuentes aseguraban que no era solo un ángel apareciendo para proteger a los ingleses, sino que se trataba de varios de ellos, o incluso toda una legión, por lo que este fenómeno se conoce también como el caso de los Ángeles de Mons. El que la revista publicara también fotografías en las que aparecían interpretaciones artísticas sobre lo que supuestamente habían visto los soldados ayudó a consolidar el mito, puesto que muchos creyeron que se trataba de imágenes reales tomadas en el campo de batalla. Güey, obviamente el periódico no puso, esta imagen es falsa. No, y entonces por eso mucha gente se lo creyó, güey, se pasaron de pendejos. Ok. No, lo que nos comentaban de ahorita. Oye, pero siendo sincero, qué mamada, perdóname, pero a ver, si eran tan buenos, ¿por qué se murieron todos? Yo hubiera contestado, bueno, si a mí me hubieran preguntado por qué se murieron, pues el mismo ángel se los llevó, o sea, también el vato ocupaba sacrificios. Es que él vino a hacer la recolecta de almas ahí. Pues la vino a hacer él mismo, dijo, ustedes 5,000 personas van a valer madre, pero igual yo me los voy a llevar tranquilos, no hay bronca. Traigo el caballo ahí, me falta la pura carreta. Sí. Oye, aún así, qué alucinación, viejo, o sea, esto de Los Ángeles como que lo puedes confundir. En lo personal, han visto que de repente las nubes toman, digo, yo queriéndole buscar alguna razón lógica, ciertas formaciones o cúmulos de nubes aparecen de alguna manera o forma, que como que la mente humana nos engaña. Yo lo único que vería, que vieran pólvora o las imágenes de los mismos caballos entre la misma, no sé, es la única que se me ocurriría. Sí, no, y por lo que dice aquí también al principio, o sea, los soldados ya estaban en un cansancio extremo, güey, y empezaron a alucinar por lo mismo. O sea, recordemos que estos soldados, muchos no tenían un entrenamiento militar de profesión, sino que pues era de que pues, se enlistaron en unas cuantas semanas antes o días antes y empezaron ya, o sea, directo a los putazos. Lo usaron a cargar un arma, a mantenerla limpia y eso. Y ya, básicamente, güey. Yo creo que nada más les dieron el rifle y les enseñaron a marchar, güey. Con eso tienen, güey. Nada más que se vieran bonitos, güey. Nada más que se vieran bonitos, güey. Pósele para la foto. Pule el arma así para que tenga más brillo y podía asustar al enemigo pensando que es un francotirador. No, pero el francotirador es más bien la segunda que la primera. Mira, la primera, y ahorita si tú ves varias de las representaciones, viste que muchas son con bayonetas porque fue la última guerra que se utilizaron todavía como tipo... Venía de la guerra napoleónica, lo que recuerdo. O sea, que usaron armas cuerpo a caballería, no usaban la invención del tanque vino mucho después. O sea, peleaban prácticamente medieval y época de la colonia. Así, francamente estaba
post-colonia esta guerra, como comenté antes, es pelea de territorios de las propias colonias de Alemania, Francia y Inglaterra. Alemania no tenía ni una colonia. Es el detalle, el Kaiser Wilhelm no tenía las colonias. Lo que era George V tenía todas las colonias que sabemos que eran británicas, incluyendo Estados Unidos, incluyendo las colonias que estuvieran en las islas, incluyendo muchos lugares, y pues el zar Nicolás II de Rusia, Rusia como que tiene, sí, ahí estaba como que mira un terreno que dejaron por aquí, una Siberia por allá, a ver, dame un cachito de Yugoslavia. Un país digamos, entre medio de que no le servía a nadie, tomémoslo para nosotros. ¿Cierto? Muy buena esa, que no le servía a nadie. No, te creo, un saludo a la gente de Serbia que nos está escuchando. Bueno, continuamos, dice. La realidad es que los soldados se retiraron desde Mons, sufrieron todo tipo de visiones colectivas, el hambre, la sed, el cansancio y el estrés por los bombardeos a lo largo de 5 días que duró la marcha, hicieron caer a los soldados en un estado de somnolencia que les hacía ver no solo ángeles, sino castillos, fortalezas y todo tipo de seres celestiales. Los agotados soldados no dieron ninguna importancia a estas alucinaciones, pero la prensa británica, haciéndose eco de las impresiones relatadas por algunos de ellos, vieron la oportunidad de alimentar el patriotismo de las masas, dando alas a una leyenda que ha perdurado hasta hoy y que continúa siendo explotada, aunque con éxito obviamente pues menor. Esto por los estudiosos de los fenómenos paranormales, güey. O sea, todavía hay gente que te estás tratando de hacer creer que este pedo sí pasó en realidad. Dice, en febrero de 1930 apareció una curiosísima explicación del fenómeno revelada por el diario londinense Daily News, en el que se citaban fuentes norteamericanas. Según esa información, un antiguo miembro del servicio de inteligencia alemana había sacado a la luz lo que había pasado en realidad con los ángeles de Mons, entre otras apariciones, que no eran más que una imagen proyectada en las nubes. O sea, según este güey, era un arma acá, un arma secreta de parte de los gringos, güey. Dice, la visión formaba parte de un plan secreto de los alemanes para minar la moral de sus enemigos. Desde un avión con un proyector cinematográfico se iluminaban las imágenes contra las nubes bajas, que hacían la función de pantalla. Según los alemanes, las tropas británicas iban a caer víctimas del terror. No obstante, el misterioso agente reconocía que el plan salió al revés y que fueron los alemanes los que se asustaron. Los ingleses obviamente aprovecharon esto en su beneficio. Como es obvio, toda esta historia es una pura mamada, pero aún así esta absurda idea reaparecería en la prensa a principios de 1940, en este caso para asegurar que el ejército británico disponía de una linterna mágica para proyectar imágenes sobre las líneas alemanas, güey. Güey, qué pinches mamá. El proyector DOTS, dirían, ¿no? Otras personas ahí, digo. Oye, por cierto, Slayer Bros ya llegó y nos hizo un raidazo ahí. Muchísimas gracias, siguiendo Slayer Bros. Gracias por ese raidazo. Gracias, Slayer. Bienvenidos y un saludo hasta la tonta Texas. Bienvenidísimos. Saludos. ¿Había tecnología secreta en esta guerra? Es que siempre la ha habido, Andy. Siempre ha habido tecnología secreta. No es de dudarlo. Pero recuerda, hay invenciones como la bomba gay, por ejemplo, que estamos hablando que son cosas que no podemos enteramente o 100% confirmar, pero hay bastantes teorías acerca de la tecnología desarrollada en ese tiempo. De la poca que tenemos más o menos una idea, es de la tecnología de la Segunda Guerra y casi todo o es alemana o es rusa. Una de las armas secretas, no sé si secreta entre comillas, que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial era la escopeta con bayoneta, güey. Que de hecho los propios alemanes dijeron de que no, es que se están pasando de verga, porque era un arma muy violenta, o sea, te encajaban la bayoneta y ahí mismo en corto, güey, te disparaban. Obviamente, pues te sale un pinche agujerón del tamaño de la cabeza, güey, en el pecho, y por eso es que lo quisieron. O sea, si no te morías, te sangrado, te hacían carta molida. O sea, sí, básicamente, güey. O sea, lo típico que pasó en la guerra. El tío Gaspacho que le llaman a esa Gaspacho, güey. Y la segunda arma secreta, digamos, fue el tanque, que se tardaron en hacerlo y que funcionara bien, pero esa fue un arma que ayudó sobre todo porque limpiaba de los, ¿cómo se dice? Del cable con espinas, perdón. El cable púas, como dicen acá en Chile.
Sí, entonces bueno, como lo quitaba no sé si comentaron por qué le dicen tanque. Ay, no me acuerdo. ¿Por qué era? O sea, para que los alemanes, o sea, los enemigos no supieran qué es lo que estaban fabricando, le pusieron tanque porque principalmente era porque querían hacerlo pasar como un tanque de agua, un vehículo de provisiones. ¡Ah, sí, qué buena! Sí, oye, era un vehículo de provisiones y la forma, francamente, era como un carro, digamos, de transporte, pero no tenían ni idea que era un carro de batalla. Por eso le pusieron tanque, porque lo querían hacer pasar como un tanque de agua, o sea, un carro de tanque. Sí. También la tanqueta, lo mismo, el mismo. No me acordaba. Está muy bueno. Bueno, continuamos. Dice, por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial ya no se relatarían apariciones de ángeles en los campos de batalla. Sin embargo, en suelo británico sí que se dio casos de este tipo. William Dodge logró filmar con su propia cámara seres celestiales en Woodchester Park. La historia fue publicada por el Evening News, pero al poco tiempo se descubrió que era un montaje. Lo más reseñable del caso es que Dodge era un veterano del ejército británico que de hecho participó en la retirada del Mons. O sea, este güey fue de los que vieron aparentemente Los Ángeles. Dodge admitió que, aunque él no tuvo aquellas visiones provocadas por el agotamiento, estaba obsesionado con el episodio, lo que le había llevado a urdir esta farsa. Perdón. Ay, güey, se me atoró. Dice, de todos modos, la filmación que recogía la presencia de estos ángeles despertaría años más tarde el interés por los coleccionistas. En marzo del 2001, el actor Marlon Brando, célebre por su papel de Vito Corleone en El Padrino, pagó $250,000 por la cinta original de este video. O sea, está el video por ahí y Marlon Brando lo compró, güey. ¿Quién sabe dónde? Al parecer está perdido. Sunshine saluda, dice, saludos al bistec, al más bistec de los bistecs. Saludos, Sunshine, bienvenida. La chuncha, el más chuncha de todas las chunchas, le digo yo ahí. Por eso me... Qué pedo. Oye, pero ¿estás de acuerdo que, como tú dices, de dónde lo sacó, quién se lo entregó y qué hacía con él? ¿Quién sabe, güey? Al parecer actualmente está perdido el metraje. Antepasado, podríamos decir. Güey, podría ser un gran episodio de Los Media, de Los Medias fílmica, por así decirlo, digo, porque si es un documento histórico de la Primera Guerra Mundial y no hay ninguna copia y Marlon Brando tiene la única, está bien, cabrón. Sí, de hecho. Bueno, continuamos, dice, en otros momentos angustiosos en el campo de batalla, en que las tropas británicas estaban a punto de ceder ante los alemanes, se habían aparecido supuestamente unos arqueros fantasma que habían impedido la derrota de las armas inglesas. La historia describía estas apariciones como los arqueros que habían derrotado a los franceses en la batalla de Agincourt en 1415. O sea, como si fueran sus fantasmas ahora defendiendo, por alguna razón, a Francia, güey. En este caso, está claro el origen exacto de la leyenda. Un escritor inglés, Arthur Magden, había publicado el 29 de septiembre de 1914 en el diario londinense Evening News un relato de ficción que describía esta imaginaria escena titulado Los Arqueros. Sin embargo, que figurase una advertencia explícita de que se trataba de una invención que no figurase la advertencia, hizo que fuera considerada como cierta por muchos lectores. Cuando Magden intentó aclarar el malentendido, publicando una nota en el mismo rotativo, ya era demasiado tarde y el mito había cobrado vida propia. O sea, este güey lo publicó pero sin decir en ningún momento que era falso y la gente lo terminó creyendo. Ahora, quizá mucha gente va a decir, ay güey, ¿y quién se va a poder creer esa mamada? Bueno, en el 1800, o sea, poquitos años antes de la guerra, o sea, estoy hablando como unos 30 años antes, Julio Verne estaba publicando La Vuelta al Mundo en 80 días en un periódico. Era un capítulo por semana, si no mal recuerdo. Y la gente creía que en lugar de ser una novela, eran los relatos que un verdadero viajero estaba mandando al periódico. Porque el señor Fox. Sí, exacto. El señor Fox. ¿Cómo se llama? ¿William Fox? Si no me equivoco, Phileas Fox. Felix Fox, perdón. Pero sí. No tiene nada que ver con el otro Fox del capítulo anterior, ¿no? El de chiquillos y chiquillas. No, ese no. No, ese es otro. Ese fue otro sexenio.
Ese fue otro güey. Oye, mira, Fue otra guerra. Digo. Bastante interesante ahí. Andy dice, ¿cuál fue el país más afectado por la guerra? Yo le había contestado que había sido Alemania, pero dice, aparte de los alemanes, definitivamente Rusia se desestructuró toda, sacaron el zarado ruso, entre los bolcheviques, nuestro amigo ahí es muy bueno, por si tienes oportunidad de ver un capítulo que tenemos muy viejo de la novela de los nosotros. aliados también de Alemania, los otomanos y no me acuerdo los húngaros. No, es que estuvo muy fuerte, porque en ese tiempo se estabilizó todo. Nuestro buen amigo Sevgeny Samiatin lo aventaban de un lado para otro como loco, y se estabilizó Rusia. Y llegó la hermosa época del estalinismo después, Benito Mussolini y compañía. Entonces, si tú preguntas ahí por esa época que empezó a juntarse esa bandita de esos revoltosos, suéltense ahí, yo creo que fue Rusia. Definitivamente la más afectada fue, si no fue Alemania, porque Alemania cayó en depresión, fue Rusia. Y Austria-Hungría desapareció completamente. O sea, se dividió prácticamente, no quedó el nombre en la historia, ¿no? ¿Qué pienso yo? Sí, nada más. Y algunas figuras históricas. Sí, de hecho. Bueno, continuamos, dice, otra variante del mito es de esta leyenda, era la del conocido como Comrade in White, o sea, el compañero de blanco. En este caso, cuando era plena batalla, un soldado se hallaba en una posición apurada, en la que temía perder la vida de un momento a otro, o se encontraba gravemente herido, se le aparecía un ser luminoso, vestido de blanco, que le susurraba palabras de ánimo y que era habitualmente identificado como Jesucristo. De esta visión existieron muchos relatos de encuentros, uno de ellos publicado por la revista Life and Work, un soldado anónimo destinado a un frente no identificado, o sea, una fuente totalmente confiable, guiño, guiño, explicaba que otro soldado amigo de él, llamado George Casey, le había explicado su experiencia. Durante un ataque, Casey había resultado herido de ambas piernas, cayendo en el fondo de un cráter. Sin poder moverse, intentó llamar la atención de sus compañeros, pero no lo logró. Y llegó la noche. En plena oscuridad apareció una figura vestida de blanco. Con sus palabras de consuelo le embargó un confortante sentimiento de paz. Seguidamente le levantó de los brazos sin esfuerzo aparente, o sea, estaba mamado, y le llevó una especie de cuenca, una cueva, en donde lavó y cuidó sus heridas. El soldado pudo observar que él también presentaba heridas en las manos y en los pies, a lo que la figura le respondió, y cito, son heridas muy antiguas. Al llegar el día, la figura desapareció y Casey pudo regresar a las líneas sano y salvo. Güey, me encanta como un judío, güey, que tenía ya 1800 años, güey, hablaba un perfecto inglés británico en ese momento para comunicarse, güey, con un combatiente en pleno shock traumático de la Primera Guerra Mundial. Maravilloso, güey. Because miracles. La pregunta, ¿lo sonó con barro? Pues lo escupió, digo, si lo vemos en la Biblia, los escupes. No, es que la pregunta es esa, ¿cómo que dónde encontró medicinas para curarle las piernas? ¿Le echó babitas? Babitas, si curaba ciegos con eso, y con tantito lodo. No, que no entrar a otro tema, no tan religioso. No, digo, no me voy a meter tanto por eso. Lo que sí me sorprende, digo, fíjate, y eso pasó en Inglaterra. Si eso hubiera sido aquí en México, yo sigo insistiendo, el mexicano es una persona maravillosa, pero tiene un ingenio para fregar, por fregar nada más. Esa persona le hubieran apodado Zacarías, güey. ¿Sacarías a esta persona de acá? No, pues le dirían Zacarías Blanco, güey. Algo nada agradable, lo siento, ¿viste? Sé que no es con intención, pero te lo digo, el mexicano, si no se me ocurre a mí, se le ocurre a otro güey que está al lado mío. Sí, dirían acá otra cosa, Zacarías Petróleo, pero creo que eso ya va más adelante de la guerra, ¿no? Bueno, continuamos, dice, otro mito de las trincheras era el que hace referencia a supuestos grupos de forajidos que durante la guerra vivían en tierra de nadie. Estas bandas estaban formadas por desertores de todos los ejércitos. Eran alemanes, ingleses, franceses, italianos, austriacos, canadienses o australianos, y se ocultaban en refugios y cuevas abandonadas. Por la noche salían de sus escondites para robar a los cadáveres y apoderarse de comida y agua. A ver, me estás diciendo que un grupo mixto de inmigrantes de diferentes lugares saqueaban tierras originarias donde podían robar y almacenar cadáveres. Sí. Vaya.
Vaya, suenan como si hubieran sido muchos estados que se hubieran unido con un conjunto de ideales. Qué loco. Qué loco. Qué curiosa la vida. Lo que estamos pasando acá en Chile, ¿no? Básicamente. Puede ser. Bueno, Un saludo al país del norte que estamos ahí saludando. Una parte plurinacional. Ay, perdón. Bueno, dice, Perdón por la incidencia. los soldados que decían haberlos visto aseguraban que vestían una mezcla de uniformes, tanto propios como robados a los muertos. Mostraban largos cabellos y un aspecto muy descuidado. Los gritos y aullidos eran inhumanos, y que estos los proferían en la oscuridad de la noche, les convertían en una especie de seres salvajes con los que nadie deseaba encontrarse. Algunos soldados en sus patrullas nocturnas sentían más miedo ante un posible encuentro con ellos que con el enemigo, pues se decía que los desertores les acechaban para robarles y matarles. Güey, o sea, es como si los soldados enemigos no te hicieran eso. Pero te la compro. Es que ellos no habían firmado el trato, ya estaban hasta renunciando a los tratos, o sea, ya ellos peleaban sucio, hacían cositas que por lo menos estos güeyes se encontraban y se intentaban defender o madrear. Nosotros no, eran bolitas, eran pandillas. Aprendieron de Zacarías, ¿no? Aprendieron de Zacarías. Bueno, dice, según el testimonio de un oficial de caballería, Arden Viman esto lo recogió en sus memorias. En su sector del Somme se les tendió una trampa. Una noche de primavera de 1917 fue colocada cerca de las trincheras una cesta que contenía comida, tabaco y una botella de whisky, con una campanilla que avisase el momento en el que era recogida para abrir fuego sobre los desertores. Al día siguiente encontraron la cesta intacta, con una nota que decía, y cito, no nos van a poder atrapar. O sea, pendejos no eran, güey. Sí, o pendejos no eran, o el ejército que estaba en contra había visto un chingo de Tommy Jerry, güey, se mamaron, güey. Yo creo que de ahí sacaron Tommy Jerry, de esa anécdota. Sé que vamos a hacer una serie, pero que tenemos que hacerla más, que llegue a más gente, hagámosla infantil, ya, pongamos un gato un rato. Pon un gato y un ratón en lugar de soldados alemanes jala. Dice aquí, otro tipo sin nada que hacer, dice, los matan pero con menú delicadeza. O sea, los matan feíto. Ay. Dice, oye, pero el enemigo hace lo mismo. Sí, pero ellos lo hacen con gracia. Ellos lo hacen con gracia. Muy buena referencia, muy buena referencia. Dice, la naturaleza de estos relatos invita a pensar que el origen podría hallarse en las charlas nocturnas de los soldados a la luz de las velas, un ambiente idóneo para contar estas historias. Qué romántico. De todos modos, no se puede descartar totalmente que en algún punto del frente pudiera haber existido algún núcleo de desertores más o menos organizados. Quizá la desaparición de alguna patrulla durante una misión llevase a pensar que habían sido víctimas de estos grupos, y de ahí a la elaboración de un mito como un cuento de terror, ya solamente había un paso. O sea, prácticamente una leyenda urbana generada en plena guerra por el, ¿cómo se le podría decir? Por un conjunto psicológico de ideas que estaban tronando, pero era una paranoia colectiva, güey. ¿No? Sí, güey, sí. ¿Sabes qué? Lo que veo ahí en la foto, creo que estaban fumando cáscaras de choclo, no sé qué hueá, pasto, que llegaron a imaginarse tanta hueá, la típica foto. Es posible que sea también eso, o sea, algo similar a lo que pasó con los Ángeles. Lo digo para el tema, o sea, para calmar los nervios, mucha gente fuma. Sí. En esos tiempos fumar era muy cotidiano. Y ya cuando se acabara el tabaco, llegaban a fumar cualquier hierba y prácticamente eso también lo podía haber llegado a alucinar. Yo pienso más a eso, por como veo la foto, Lucky Strike. Pienso más en eso que... Decía el mito, Bistec, créelo mucho, ¿no? Digo, aquí estamos hablando de mitos y afortunadamente todo lo que diga no puede ser usado en mi contra. Ahí había un mito sobre la cajetilla de Lucky Strike, que le decían que era tu golpe de suerte, que uno de esos 20 cigarros pudiese darse la casualidad que contiene alguna sustancia ilegal para relajarte. Sí. Y era muy conocido ese mito en la guerra. Que uno, no eran, de los 20 no era uno, pero si te tocaba el golpe de suerte, ese era un cigarrito de esos que dan risa. Un cigarrito mágico. Mágico. O te terminas fumando una bala y le usaban también. No, o sea, me lo contaba mi padre.
O sea, no es una anécdota probablemente del pero la cuento. Porque usaban se le acababa el papel y usaban las balas para ponerla y se podían calentar las manos cuando empezaron a fumar. Porque como calentaba el metal, la chupa de quemar el pastito, por decirlo así, se podían calentar las manos. O sea, que literalmente calentaban la pistola para calentarse ellos mismos. No, sacaban la punta de la bala y echaban ahí el cigarrito mágico y se lo fumaban. También era lo quemaban adentro del casquillo. Sí, dentro del casquillo, eso era el color. Para no dejarle evidencia propiamente del cigarrito mágico. Vaya. Qué inteligente. Dice John, a mí me tocaron 20 golpes de suerte. No es cierto, si los pagas, desgraciado. Aquí hay una canción que se llama Un golpe de suerte. Espero despierto. Bueno, está bueno, pasaban despierto todo el día, por eso tenía tanta suerte ya. Alucinaba. Vaya. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta es la que a mí más me gustó de todas las que recopilamos. Dice: en 1965 apareció en una publicación de Nueva Zelanda, Space View, un artículo que recogía el testimonio de varios soldados de esta nacionalidad, o sea, neozelandeses, que combatieron en Galípoli, integrantes de la tercera sección de la primera compañía neozelandesa. Lo que allí explicaban supondría el inicio de un mito que alcanzaría un gran eco entre los aficionados de los sucesos paranormales. Los hechos supuestamente habían ocurrido en la mañana del 21 de agosto de 1915 en la colina 60 de la bahía de Subla. Se había levantado, esto es lo que está en la revista, a partir de aquí y cito: se había levantado el día muy claro, como correspondía a un hermoso día del Mediterráneo, sin nubes a la vista, exceptuando únicamente 6 o 7 en forma de panes que aparecían en lo alto, sobre la colina 60. Se advertía que, a pesar de que soplaba un viento de 6 o 7 kilómetros por hora, aquellas nubes no se movían ni cambiaban de forma. Desde nuestra posición, situada a una altura de unos 150 metros y sobrepasando más o menos en 90 la elevación de la colina 60, podíamos distinguir otra nube idéntica, pero muy baja, que parecía arrastrarse por el suelo. Podría medir 250 metros de longitud por unos 60 de anchura y altura. Cerca de la zona donde se combatía, la nube apareció extrañamente densa, casi sólida a la vista, reflejando cegadoramente la luz del sol. Desde nuestro ventajoso observatorio dominamos la colina 60 en unos 90 metros. Como se comprobó después, la extraña nube se hallaba tendida a lo largo del torrente seco o camino profundo, y veíamos perfectamente los lados y los extremos de la nube que, como digo, descansaba en el suelo. Su color era gris claro, como el de las otras nubes. Algunos centenares de hombres del 4º regimiento de Norfolk, o sea, los británicos, escalaban el lecho seco del torrente que les llevaba hacia la colina 60, entonces cubierta en parte por la extraña nube. Fueron penetrando en ella sin vacilar, pero ninguno de ellos salió, ni pudo jamás llegar a tomar posiciones para disputar la colina. Cuando hubo penetrado el último de los hombres, la nube se levantó como una niebla, pero conservando su forma. Alcanzó la altura de los demás. Al contemplarlas de nuevo, parecían todas iguales. Durante todo este tiempo, el grupo de nubes permaneció inmóvil en el mismo lugar del cielo, pero en cuanto la nube aislada del suelo se elevó hasta su nivel, se alejaron todas al norte, es decir, hacia Tracia, a Bulgaria. En cuestión de unos 3 cuartos de hora, habían desaparecido de nuestra vista. El regimiento en cuestión se considera desaparecido o exterminado. Y cuando Turquía se rindió en 1918, la primera cosa que Inglaterra exigió a Turquía fue la devolución de este regimiento. Este relato estaba firmado por 3 de los 22 soldados neozelandeses que fueron testigos. Y hasta aquí se acaba la historia, güey. ¿A qué chingados te suena todo lo que acabo de decirles? Aliens, chingada madre. Vato, no es por meterles en la cabeza de que había marcianos en la Primera Guerra Mundial, pero había marcianos en la Primera Guerra Mundial, güey. Sí, güey. No mames. No, yo iba a decir puta que fumaron estos güeyes. Vato, había marcianos, o sea.
Muy probablemente sí fumaban cosas acá ilegales, pero, o bueno, a lo mejor eran legales en esa época, quién sabe. Sí, no sé. O sea, en ese tiempo que iban a estar hablando de cosas legales o ilegales, era guerra. O sea, Sí, de hecho. o sea, todo era legal para obtener la victoria, digo yo. Pero decir, el contar una anécdota hasta un poco de ya pasó esto, después pasó esto otro, después pasó esto acá, desaparecieron, bueno, desaparecieron todos. Y ahí, ¿por qué desaparecieron? Aliens, la típica. Sí, pero es que lo de la nave, a mí me sorprende con la exactitud con la que describen ciertas cuestiones de la misma, con la que te puedes imaginar dice aquí, otro tipo sin nada que hacer. Entonces, ¿ya hablaron de los Gremlins o eso está la segunda? Esa es la segunda. No. Pero, y sí, lo más seguro es que vamos a hablar de los Gremlins también. Ahí velo, pero en la Primera Guerra Mundial hubo la posibilidad de que hubiera ángeles, hubo la posibilidad de que hubiera aliens, vato, o sea, yo te estoy diciendo, si alguno de ustedes ha leído Buenos Presagios de Neil Gaiman y Terry Pratchett, viene literalmente esto, es una historia de Atlantes, mete gente de los marcianos, llega el apocalipsis, la Primera Guerra Mundial, yo siento que inclusive por la falta de documentación de la misma es muy mítica. Sí, de hecho, porque faltan muchos. De ahí empezó el proyecto zombie para ganar la guerra, ¿o no? No lo ves, hay evidencia, hay evidencia de empresas rusas donde podían reanimar o revivir cuerpos y cabezas solitarias, ahí lo dejo como detalle, esos son experimentos que se hicieron en perros y demás, pero tú puedes llegar a verlo y es impresionante los avances que estaban haciendo en ese momento de manera desmedida, por el simple hecho de que no tenían ningún respeto ni por las vidas humanas, porque ya hablamos anteriormente de que Alemania inclusive Rusia han tenido como que algunos experimentos medio raros, sin permisos, por así decirlo, pero la experimentación era todo lo que daba, ahí sí les ocurrió una estupidez y la hacían. Haz de cuenta el tío Murphy diciendo idioteces, pero esos güeyes las hacían. Sí, pero es que el tío Murphy dice las cosas, pero no las hace. Esa sería la diferencia. Podría ser una sugestión y entender el porqué de lo que pasaba en esos tiempos. Dice aquí, hubo profecías que predijeron la Primera Guerra Mundial. Según, yo creo que Nostradamus sí ha de haber comentado algo. Es que Nostradamus es como los Simpsons, él ya dijo todo. Sí, más o menos. Sí, es que ya lo dijeron todo, pero todavía están esperando que pase para liberar la información. Hacer la más verídica. Bueno, continuamos, dice. La premisa del Space View no pasaría a tener una cierta reputación local, pero en marzo del año siguiente, la edición del reportaje en la revista norteamericana Flying Saucers proporcionaría al hecho difusión mundial. En los años 70, este episodio se convertiría en un clásico de este tipo de publicaciones. Los que defendían que existían los ovnis aseguraban que el regimiento de Norfolk había sido raptado por una nave espacial. La descripción de la nube correspondería al platillo en cuestión, lo que demostraba que las visitas de estas aeronaves se remontaban ya a aquella época. Sin embargo, los investigadores independientes que trataron de averiguar algo más sobre este extraño capítulo se encontraron con que sus intentos de localizar a los veteranos de guerra que había participado resultaban siempre infructuosos. De hecho, los nombres de los soldados que firmaron no aparecían en ningún listado de combatientes. Los intentos de obtener alguna explicación desde la revista neozelandesa tampoco obtuvo ningún tipo de éxito. En 1972, el Space View... Algún día si tienen chances, alguien de que es director y tienes la oportunidad de crear una película donde salgan aliens raptando vacas, por favor, pongan el rancho Norfolk, sería la mamada. Y el que entiende esa pinche referencia, o vio este episodio de la biblioteca, y los vamos a saber, él y yo lo vamos a saber. Yo me acordé de una estupidez de un juego que estuve jugando hace poco y tenía que ver con aliens. ¿Nos tradamos o nos trasladamos? Depende si tenemos para el pasaje. Si no tenemos, no nos trasladamos. Pero podemos prever tener el dinero para el pasaje, ¿o no? El colectivo. Podemos vaticinarlo, sí, es correcto, lo podemos vaticinar. Vaya. Solo hay que esperar la fecha para decirlo tal cual es, ya. Dice, pese a que todo apuntaba a que se trataba de un fraude, el caso del regimiento desvanecido ha perdurado en el tiempo. La razón de esta supervivencia puede ser el hecho de que el anónimo autor del relato se basó en una historia real, lo que le proporcionaría ese pequeño plus de veracidad.
La historia real ocurrió el 12 de agosto, 9 días antes de la fecha dada por la revista. Ese día, varios cientos de hombres del 5º Batallón del Regimiento de Norfolk tenían como misión asegurar el valle de Anafarta, que estaba amenazado por francotiradores y puestos de ametralladora, para preparar el terreno que debía ser atacado al día siguiente. El 5º Batallón se adelantó dejando a los otros 2 que cubrían sus flancos y atacó solitario. No se volvió a saber nada del 5º Batallón. Parecía efectivamente como si se hubieran desvanecido. En total desaparecieron 250 hombres y 16 oficiales. Al acabar la guerra, los británicos llevaron a cabo indagaciones para saber qué chingados les había pasado. Averiguaron que los soldados de Norfolk habían sido aniquilados por las ametralladoras turcas. Los supervivientes no fueron hechos prisioneros, sino que fueron asesinados a sangre fría. En unas fosas comunes halladas en otoño de 1919 en Anafarta se encontraron los cadáveres de todos ellos, incluido el oficial que estaba al mando, el coronel Sir Horace Proctor Beauchamp. El misterio había quedado resuelto, pero el 21 de agosto de 1915, la fecha que aparecía en el relato original, ocurrió otra desaparición similar. Los Sherwood Rangers de la 29 División llevaron a cabo un ataque en ese mismo sector. Antes del avance, el campo de batalla se hallaba envuelto en una neblina inusual. Toque hacerlo, sorry. Ya sé, güey. Sherwood Rangers, Mighty Morphin Sherwood Rangers. Se metamorfosearon tanto ahí que desaparecieron, no sé. Güey. O sea, se metamorfosearon se pufearon, güey, pero macho. Ya sabía, güey, que lo iban a hacer. Yo sabía, güey. Yo lo tenía que hacer, disculpe mi idiotez, no sé, lo tenía que hacer. Dice aquí Andy G. ¿Un crisis sector en esta guerra? Fíjate que no, la crisis sector es una representación como que muy realista de alguna situación real para combate. Y todo decir que en la Primera Guerra Mundial yo creo que te agarraban por el simple hecho de respirar, vato. No había simulaciones de alta fidelidad. Tú eras la simulación de alta fidelidad en un entorno real. Como Sí, fue una guerra de la simulación. Como fue una guerra de trincheras a lo que se dio la Primera Guerra Mundial, en la guerra en sí donde estaban combatiendo, no había manera de simular un ambiente porque realmente tú vivías en ese ambiente, tú eras la simulación en ese momento. Era una guerra de quién cedía primero, quién sucumbía primero, no era una guerra de prácticamente de táctica o de inteligencia, era darse madrazo y el que pegaba más fuerte ganaba. Exactamente, y tienes todos los hombres, y de hecho hubo una anécdota que habíamos comentado en uno de los episodios pasados de la primera, donde estaban, si mal no recuerdo, era el ejército, si no recuerdo, ya sea el inglés o el alemán, y llega un francés, un soldado francés, y se sienta con ellos, y estos vatos se ponen a comer con él como si nada. Güey, tú eres del ejército francés, yo qué sé, güey, ya que se acabe esta chingadera, pásame el pan, ándale. Sí, güey. O sea, ya estaban tan hartos que era como que tú métete, quédate el chévere, mira, ahorita si me matan, si no me matan, ya no importa. O sea, ya no importa. Sí, era de que ya no le hagas de pedo, güey. Pero bueno, continuamos, dice, pero durante el ataque una nube densa se posó sobre el terreno, lo que desorientó a los Sherwood Rangers. Era Sor, güey, era Sor. Chingado. Era Sordon. Güey, sí, güey, apenas iba a reclutar, güey, qué mamada. Sí, güey. Chingado. O sea, estaba haciendo la previa y como se murió, nos reclutó los hijos después, ¿o no? No se los pudo llevar. Los nietos. Dice, la confusión fue aprovechada por los turcos para diezmarlos con fuego cruzado de las ametralladoras. Muy pocos salieron de la espesa niebla con vida. Como puede comprobarse, la historia del célebre regimiento desvanecido bien podría ser una mezcla de ambos episodios. Si el relato procede de algún veterano que de buena fe unió sus 2 episodios en su memoria, o si se trató de una malintencionada invención, es algo que realmente importa poco. Lo único cierto es que el mito de la desaparición de aquel regimiento forma parte ya del imaginario popular nacido de la Gran Guerra. Honestamente, yo nunca había escuchado una historia de ovnis en la Primera Guerra Mundial, no sé ustedes. O sea, yo en la segunda me conocí alguna. Sí, en la segunda sí. En la segunda hay magia. Esta no tiene magia. Pero en la primera no, que relacionaran propiamente aliens, no. O sea, por un tema de que se conocía muy poco sobre ello. No sabe decir francamente si darle crédito o no a la historia, porque en ese tiempo, como digo, no se conocía mucho el tema de los aliens. Ya. Eso pasó como en los 50 ya casi.
no estaba de moda, si lo quieres ver de esa manera, no estaba de moda porque al final de cuentas siempre hemos tenido como que esa conexión con el espacio exterior y pensar que hay más allá y otras especies, siempre lo hemos tenido de alguna u otra manera, desde culturas muy, muy antiguas, pero no estaba tan de moda el término y no era tan conocido. A eso es lo que voy, digamos, en el sentido de... ¿Sabes desde cuándo pasa? Yo creo que pasa desde el incidente en Roswell, Nuevo México. Que se hizo popular, sí. Es cuando se hace popular. Digamos, a partir de ahí, pero en este momento que ellos te hablaran con una manera muy vaga y descriptiva, un hecho que no estaba de moda y que no podían explicar como aliens, está curioso, por lo menos es curioso. O francamente, alguno de esas personas conocía del tema y quería darle un poco más de protagonismo porque no podía explicar qué pasó y todo eso. Necesito una respuesta rápida, francamente. Ahora, respecto a historias así de alienígenas y cosas así, ya había una muy famosa, por cierto, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Ahora, no estoy diciendo que se hayan basado en eso, no, para nada. Pero a lo que voy es, dentro de la mente de las personas, ya había historias sobre alienígenas. A lo mejor no eran tan popular, pero ya estaba la semillita de eso ahí. Ahora, como quiera, recordemos que esta historia es de 1965 en realidad, pero en el 65 se publica la historia que supuestamente ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. O sea, digamos, la fecha no coincide. O sea, exacto. Las fuentes son, créeme, carnal, yo lo vi. Sí, es básicamente, güey. Fuente de los deseos. Lo que les comentaba antes a Conan, ¿no? O sea, una imagen vale más que 1000 palabras y un video vale más que 1000 fotos. Sí, así es, güey. Mira, de hecho, si lo vemos aquí, estábamos viendo algunas de las imágenes. Hay una que sí me sorprendió un chorro, que es donde está, es de las primeras que estábamos aquí. Aquí claramente vemos un avión, digo, por la figura y todo, sabemos que es de la Primera Guerra Mundial, puede haber sido el mismísimo. Lo que disculpando la interrupción, ¿me puede recordar el suceso de Tunguska? Pues estaba vivo Nikola Tesla, debe haber sido durante la primera también. No recuerdo la fecha, pero debe haber sido durante la primera. Es que en el suceso de Tunguska pasó algo parecido, que explotó un objeto de no sé cuántos metros de la Tierra. 1908, para ser exacto. Fue antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, el bolio de Tunguska fue en 1908. Y no tienen idea de dónde explotó y porque dejó la cagada, no prácticamente un hoyo. Yo creo que de ahí también se basaron para hacer esa historia, pienso yo. O sea, puede ser. Es que es muy buena explicación, pero aún así vemos esta imagen maravillosa de la Primera Guerra Mundial, al igual que el monstruo lago Ness, es una imagen totalmente clara, nítida y creíble, donde del lado derecho vemos un dorito que pues está atacando a este avión, vemos un dorito ahí con un poco de salsa que se le está cayendo, y en el medio hay humo de cigarro, entonces, güey, aliens, güey, o sea, si tú no lo crees y yo no lo puedo creer lo que estamos viendo, güey, Jesús tampoco nos vino a ayudar a la Primera Guerra Mundial. No sé, yo sí, a lo mejor estaban sacando la foto, el guante estaba tirando de espalda para arriba, y un guante estaba con un dorito, el otro guante estaba con un cigarro, y el cabro chico estaba jugando con un avioncito. Jugando fútbol. Puede ser, de que hubo fútbol en la Primera Guerra Mundial lo podemos constatar. Por lo menos sabemos qué pasó. De hecho. Bueno, continuamos. Dice, la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que tuvo un papel destacado la propaganda. Los gobiernos descubrieron que para influir en el sistema de valores de sus ciudadanos y en su conducta era muy útil difundir información a través de los medios de comunicación masivos. Estos mensajes podían contener información verdadera, aunque incompleta y no contrastada, pero podía también ser falsa. Lo único importante era convencer a la opinión pública. La información era normalmente presentada con una alta carga emocional, apelando a la afectividad, o sea, a las emociones, más que el raciocinio. Se solía insistir en la defensa de los valores patrióticos o el odio hacia el enemigo, el amor hacia los seres queridos o la explotación de los miedos personales. Perdóname, ¿qué decir? Lo único que nos dejó la Primera Guerra Mundial fue amarillismo, güey, y patriotismo, güey. O sea, podemos decirlo, suena hasta poético decir que el amarillismo y el patriotismo nacieron de la mano. Sí. Suena horrible decirlo, pero el amarillismo y el patriotismo nacieron de la mano en este aspecto, en un aspecto más público, porque el patriotismo siempre ha habido algún tipo de conocimiento y el amarillismo siempre ha existido la calumnia sobre una persona y otra para podérselo fregar, siempre ha existido. Pero aquí vemos cómo desde la mano se masifican.
O sea, las mejores Totalmente. armas de la Primera Guerra Mundial fue esto mismo. Sí, y de hecho, como les decía al principio también del episodio, chequen mucho de lo que vamos a comentar, sobre todo en esta parte de lo de la propaganda, y compárenlo con lo que está pasando actualmente en redes sociales, y van a ver que es básicamente lo mismo. Entonces, para que traten a la hora de leer noticias, ya sea falsas o reales, a la hora de reaccionar a ellas, para que lo piensen un poquito y lo tomen esto en cuenta de que pues a lo mejor y no es real. Y no se alebresten tanto con la gente con la que discuten en redes. No, por lo mismo, yo prefiero escuchar la historia como para emitir un comentario más explícito y concentrarnos lo que comentamos ahora, lo que se ha hablado y lo que vamos a comentar ahora propiamente. O sea, bueno, va. Comenzamos, dice... con el fin de justificar el esfuerzo de guerra y los enormes sacrificios que debían asumirse como la muerte de un hijo o de un marido, era necesario presentar al enemigo como un bárbaro sediento de sangre que era necesario detener a tiempo si uno no quería ver cómo penetraba su propio hogar y asesinaba salvajemente a toda su familia. La invasión de Bélgica por parte de las tropas alemanas fue el pistoletazo de salida a esas campañas de propaganda. Aún estaba fresco en Alemania el recuerdo del hostigamiento sufrido por los soldados germanos durante la guerra franco-prusiana. 1 millar de ellos cayeron entonces por la acción de los francotiradores o por golpes de mano llevados a cabo por guerrilleros. En agosto de 1914, la reedición de esas acciones aisladas de resistencia armada se encontraban con una respuesta desproporcionada por parte de los alemanes. Fueron numerosas las localidades en las que se produjeron ejecuciones masivas de civiles inocentes, güey. Para autojustificar estas matanzas, los propios alemanes pusieron en circulación historias de mujeres y niños belgas arrojando aceite hirviendo por las ventanas al paso de las columnas germanas, envenenamientos, cigarrillos explosivos, secuestros de soldados que aparecían luego con la lengua cortada e incluso la existencia de cubos rebosantes de ojos arrancados a los alemanes capturados. Esos relatos eran publicados en la prensa germana y cuando eran leídos en el frente, ya fuera en los diarios o en las cartas remitidas por los familiares, los soldados estaban listos para aceptar sin reparos las órdenes que implicasen el asesinato de civiles. Güey, pues con esas pinches historias, ¿cómo no vas a hacer las burradas y las barbaridades que pasaron? Si lo quieres ver como justificante de la manera en que se trataron, estamos tratando con un típico caso de un Emanuel Goldstein. Perdóname, pero es cierto. ¿Sí? Es el enemigo imaginario que yo justifico mis malos actos porque Goldstein actuó de tal manera. Es una referencia rápida a 1984, donde combatían a un enemigo semi-imaginario y justificaban todos sus idioteces con eso. Lo vemos en casos más recientes, digo, no es lo que sea cada quien que quiera pensar la historia, lo vimos con Bin Laden durante la época de Bush, lo vimos contra Corea, y la guerra que también sufrió contra Vietnam. Todo ese tipo de situaciones siempre fue como que buscar un enemigo para poder demostrarlo, pero al final de cuentas estamos de acuerdo que no justifica la barbarie que estaban haciendo. Ahora, más o menos, ahorita todos medio comprendemos este pedo, pero en este momento, en este punto histórico, fue una novedad. Nadie lo esperaba, ni tenía, ni lo había visto, por ejemplo, como nosotros en películas o en libros, como por ejemplo, ahorita la referencia que hiciste en 1984, ahorita todos conocen la referencia del libro, ya sea porque leyeron el libro, vieron la película, o porque lo han leído en algún lugar, o alguien se los dijo, pero en ese momento no, güey. Puedo decir, decir una cosa, digamos, en referencia a lo que está sucediendo ahora, por decirlo, la ley del empate, o sea, justificar por qué haces tú esas cosas, no, porque ellos también lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Es como ¿sí? La teoría revanchista, o sea, hay que cobrársela, o sea, el tipo de ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. La diente del Daleón, pero sí, aquí el problema es que el primer ojo nunca fue sacado. O sea, si tú no dices, oye, ¿sabes qué? No hay manera ni prueba, pero yo no voy a dudar si lo hiciste o no lo hiciste, entonces yo lo voy a hacer. A eso es lo que voy. Que estaba esperando quién hacía algo primero y como nadie hacía nada, empezaron a tergiversar, digamos, la verdad
o sea, buscar la triquiñuela como para justificar sus actos, a base, por decirlo, de, como decimos, amarillismo, fake news. Y, Sí, o se sea, empezaron a inventar mamadas. darle una justificación a ese ímpetu de querer hacer las cosas, o sea, querer imponerse sobre el resto. Sí. Bueno, continuamos, dice. Pero las atrocidades reales cometidas por las tropas del Kaiser en suelo belga pusieron también en marcha la máquina propagandística aliada. El objetivo era presentar a los alemanes como los nuevos unos, pero en este caso los aliados y especialmente los británicos se mostraron mucho más ingeniosos e imaginativos en la invención de historias truculentas. Una de las más famosas es la supuesta fábrica de procesamiento de cadáveres, güey. En abril de 1917, la prensa británica se hizo eco de un supuesto informe secreto capturado a los alemanes en el que se explicaba el proceso por el cual los cadáveres humanos resultantes de la campaña militar en el oeste, tanto propios como enemigos, eran hervidos en grandes calderas y tratados para extraerles la grasa, con destino a la fabricación de velas, jabón, lubricantes o glicerina para la fabricación de explosivos. Los huesos eran molidos en molinos especiales para ser añadidos a la comida para los cerdos. Los ciudadanos británicos, como no podía haber sido de otro modo, se escandalizaron ante esta muestra de barbarie y quedaron confirmados en su convencimiento de la innata brutalidad germana, ya que no mostraban piedad ni con los soldados caídos en la guerra. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer en la prensa nuevos detalles de estas siniestras fábricas. El detalle más macabro era el hecho de que los aceites extraídos de los cuerpos eran hervidos con carbonato de soda. El producto resultante era enviado a los fabricantes alemanes de sopa. Un periodista, recreándose en la mentira, aseguró que cuando llegaban partidas de sopa de sobre de Holanda, estas eran enterradas con honores militares, güey. Güey, qué de huevo. ¿Sabes qué me encantaría ver, güey? Voy a ir a Holanda, güey, y quiero ver una tumba que diga Yemina, güey. Me mama, güey. Me acuerdo de la típica sopita de hueso. La sopita de, güey, qué triste. O sea, no tiene nada más que comer, sopita de hueso. Güey, ¿sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Y ahorita lo que comentaba Conan, esto pasó durante la Primera Guerra Mundial. En la segunda nos consta que Alemania sí hizo alguna de estas atrocidades. Sí. Yo creo que hay dos versiones. O una, ya tenían años haciéndolo y sabían cómo hacerlo, o les dijeron, les voy a enseñar, o sea, le están inventando cosas y las desarrollaron, güey. Pero, sí. O sea, yo pienso en esto, francamente los alemanes inventaron, creo que básicamente todo el aparataje bélico y, o sea, cosas en medicina que usamos ahora, porque francamente cosas de la guerra y uso indebido, digamos, de procedimientos. No vamos a estar con weá porque muchas cosas de que pasaron en guerra, o sea, esas atrocidades, sirven para las cosas que tenemos ahora. O sea, no lo veo algo descabellado ahora en este tiempo, y disculpando la palabra, no lo veo descabellado. Es la forma que tenían de innovar, o sea, tenían que agarrarse de cualquier cosa, francamente, por ambos bandos. No lo veo un tema, como por decirlo, tan controversial ahora, pero sí es un tema macabro. Pero ¿para qué digo estamos con cosas? Son avances y los avances a veces son feos. O sea, ahora, nada más que recordemos, esto no pasó en realidad. Inglaterra y Francia se inventaron estas mamadas para convencer a los soldados de que los alemanes eran ojetes. Eran los malos, obviamente, sí. En ese sentido. Ellos no lo hicieron en realidad. Ahora, ¿y si de esto sacaron la idea? ¿No? Es que a eso es lo que voy yo, o sea, hay que dar el paso siguiente para hacer algo. No lo digo propiamente tal que sea verídico todo esto, pero que puedan haber pasado cosas así, pueden haber pasado. A saber de qué bando u otro pasó, no vamos a saber hasta lo más adelante, pero que pasó algo así, obviamente puede haber pasado cosas. Sí, o sea, la posibilidad cabe, efectivamente. Yo te lo voy a decir bien sencillo, y este lema es para siempre y siempre va a existir y ya está escrito. Yo creo que es uno de los pocos lemas que no va a poder ser cambiado, que dice: los ganadores escriben la historia. Entonces ellos van a poder decir y hacer y poner lo que se les hinche los brazos.
Sí, de hecho. Bueno, continuamos, dice, el efecto de estas informaciones sobre el prestigio de Alemania en el exterior fue demoledor. El embajador chino en Berlín protestó oficialmente ante la perplejidad de las autoridades germanas, pero la queja más exótica fue la del Maharaja de Bikaner, que hizo llegar una comunicación al gobierno alemán en la que afirmaba que si los cuerpos de los soldados indios eran procesados, esta atrocidad nunca sería olvidada ni perdonada por la India. La historia cruzó también el Atlántico. La prensa norteamericana incluía el testimonio de primera mano de soldados ingleses que habían asistido al funcionamiento de estas fábricas mientras eran prisioneros, supuestamente, y que habían logrado evadirse. Uno de ellos aseguraba al The New York Times que uno de los alemanes que trabajaba en el recinto le confesó que la grasa de los cuerpos era también utilizada para fabricar margarina para la población civil. La observación del inglés sobre el canibalismo que ello implicaba no consiguió conmover al impertérrito alemán. La competición por ofrecer los detalles más escabrosos no parecía tener fin. Otro diario, tomando como fuente un diario belga, explicaba que a la frontera holandesa habían llegado por error un tren cargado de cadáveres destinados a esa fábrica. Nadie reportó el contenido de los vagones estacionados en una vía muerta hasta que el penetrante olor que desprendían llevó a descubrir el espantoso cargamento. Pero ¿cuál era el origen de esta historia? Los rastreos para descubrirlo no han dado resultado. Es probable que la idea surgiese de las mismas trincheras en Flandes, en donde ya se hablaba de ello en forma de rumor en el verano de 1915. Estúpido Flandes. Estúpido censor Flandes. Estúpido Flandes. Dice, la primera vez que apareció publicado en la prensa fue el 10 de abril de 1916 en un oscuro periódico belga impreso en Francia, Independence Belge, que a su vez hacía referencia a otro diario belga supuestamente publicado en Holanda, el Belgique, del que nada se sabía entonces y del que nunca se ha aparecido ningún ejemplar. O sea, estos güeyes hacían referencia a un periódico que nunca existió, al parecer, y dijo, no, es que esos güeyes lo escribieron, nosotros también. Güey, me encanta, güey. Es como cuando yo estaba sacando el formato APA para la universidad, güey. Yo también les ponía gente que no conoce. Y como no había evidencia de que era plagiado, güey, pues sí, ¿por qué no? Oye, ahí ya está el dicho que el copiar y pegar servía, ¿no? Sí, güey. Sí, de hecho, era el copy-paste, pero fíjate, acá... aquí tenemos una imagen y me encanta porque, ojo, y te lo he puesto, mira, se nos puede levantar tantito la imagen para ponernos a un lado, Conan, para poder leer la parte de abajo. Dice, está... está en alemán, güey. No, la parte de abajo no, está en italiano. Ah, perdón. La utilización de la última 4 carroñas, supongo, o de la carne muerta. Pero me encanta porque la parte de arriba te la ensalzan en alemán, pero para que te asustes, güey. ¿Cómo se leería eso? Cadaverber Wertungsanstalt. ¿Quién sabe, güey? Pero bueno, continuamos. Dice, yo creo que no, ni siquiera es alemán, yo creo que suena como alemán. Como que quiso sonar alemán, güey. A lo mejor como cuando nosotros inventamos palabras en japonés y así. Orión se conecta, bienvenido y gracias por darte la vuelta, Orión. Hola, Orión. Pásele, pásele. Estamos hablando de cadáveres y fábricas de cadáveres. Y margarina, güey. ¿Cómo se fue distorsionando la noticia de que empezaron? No, a algún punto dicen, alguien, digo, si comen cadáveres, puede haber caído algún cadáver de bebé. Los alemanes comen bebés, punto. Sí, a huevo. Sí, me acuerdo de una anécdota, lo puedo contar ahora. Dale. Hubo un de acá que los cerdos, o sea, unos criaderos de cerdos acá se cayeron, o sea, faenaron cerdos y los restos de carne se cayeron. Okay. Y como francamente hay algunas partes de los cerdos que se pueden usar de trasplante, incluso las vértebras, la gente, o sea, yo creo que esa gente pensó como la vértebra de los cerdos se parecen a los humanos, la parte de la espina, empezaron a tergiversar, son cuerpos humanos, son partes del cuerpo humano. A lo mejor también eran cuerpos de cerdo faenados para alimentar a las tropas. O sea, tergiversan tanto la anécdota, digamos, las cosas que pasaron, como para el beneficio, como dice Conan, la típica copiar y pegar. Pasó esto en tal como, no sé si era Holanda de que dijiste. Sí.
Se cayó un cargamento de cerdo. Ah, no, se cayó un cargamento de cerdo. No, pues más que se cayó un cargamento de carne humana. Ya. Un poco más. Es probable que se haya nacido la historia en realidad. O sea, para como darle una explicación, yo lo digo en ese sentido, no probablemente hacerlo en chiste, pero como empezar a pensar, digamos, la realidad de lo que pudo haber pasado, digo. Bueno, continuamos, dice. De este modo, conocer la fuente de esta historia se antoja imposible, pero es probable que naciese en algún informe alemán real deficientemente traducido. La clave radica en una confusión lingüística. El término germano cadáver se refiere exclusivamente a los cuerpos de los animales. Una traducción apresurada habría identificado esta palabra con cadáver, o sea, escrito con C, no con K, aplicado a restos humanos. Ahorita estábamos viendo la palabra cadáver en el periódico y lo escribían en alemán con K. Sí, pero en realidad con K, cadáver, no es, o sea, no es un cadáver humano, es un cadáver de animal. Adelante, dice, perdón, nos tratamos. Ya. Una traducción apresurada habría identificado esta palabra con cadáver aplicado a restos humanos, lo que habría dado lugar al tétrico malentendido. El tratamiento industrial de los animales muertos era habitual también en el bando aliado. En la costa francesa se instaló una planta para extraer la grasa animal que llegó a producir más de 9,000 toneladas de grasa, que era enviada luego a Gran Bretaña. Allí se transformaba en glicerina destinada a las fábricas de armamento. Es muy probable que los servicios de inteligencia británicos reparasen en la confusión semántica, pero no hay duda de que para sus intereses era mucho más conveniente que el equívoco se mantuviera durante mucho tiempo. O sea, estos güeyes lo aprovecharon. Se aprovecharon de la pendejez de la gente, güey. De lo que dije yo, y creo que más adelante a los comentarios del relato de Conan, creo que casi prácticamente le cagué el relato. No. Está muy bien que lo hayas predicho porque estamos buscando una razón lógica de las cosas, no nada más era una manera de decir, es que sí lo hacían o no. Mira, la verdad, de que lo fueran a hacer o no lo fueran a hacer, lo vemos como algo interesante que sí, que se veía una estructura del por qué había una confusión, pero de todas maneras se aprovecharon de eso, o sea, lo hicieron de mala fe. Sí, y aparte de eso, tenía que tomarse y es precisamente lo que comentábamos, de que ahorita, como quiera, aunque seamos deficientes en ello, pero tenemos un pensamiento un poco más crítico y llegamos a pensar, ok, a ver, ¿por qué se inventaron esto? A lo mejor fue por un error. Tú mismo lo pensaste primero, ya después yo lo expliqué, pero tú mismo diste con la respuesta correcta. Pero solo, tuviste, o sea, tú solo, yo no te había dicho nada. O sea, es que lo digo en el sentido de como coloquial, o sea, porque a mí me enseñaron a fañar animal y todo eso, y me enseñaron también de esta de los cerdos. Dice lo aquí, decía prácticamente por una anécdota propia, pero también lo comento ahora porque digo que le estoy cagando la historia. No, está muy bien. Está muy bien porque significa que lógicamente lo podemos deducir, pero no lo hicieron. O sea, ahorita que tenemos más información a la mano, lo pudimos deducir de una manera lógica, obviamente, de que se pudo haber alguna confusión, porque lo hemos visto anteriormente en otros lugares. Ellos no lo sabían, lo veían como novedad. O sea, todas las triquiñuelas del viejo libro eran nuevas en ese momento. Sí. Obviamente también el tiempo que estaban asociando esas cosas. Mira, aquí hay una, dice John, que dice, ¿cómo? ¿Entonces los explosivos no son veganos? No, viejo, no. Ni libres de gluten, lo siento. Ni son libres de gluten ni nada. Se activan por 5G. ¿Qué pedo? Bueno, dice, la consecuencia más negativa de la difusión de esta historia se vería mucho más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial. Los informes que llegaban a los servicios secretos sobre el funcionamiento de los campos de exterminio nazis, tan escalofriantemente similar a las falsas fábricas de cadáveres, llevaron a creer que podía tratarse de nuevo de una leyenda inventada para desprestigiar al enemigo. Por desgracia, en esa ocasión, el tratamiento industrial de los cadáveres sí que era una monstruosidad real. Otras historias aventadas por la propaganda británica tenían como protagonistas a supuestos mártires ultrajados por la barbarie alemana. El caso del canadiense crucificado es uno de los más conocidos. La prensa informó en mayo de 1915 que el mes anterior los alemanes habían capturado cerca de Ypres a un soldado canadiense y a plena vista de sus compañeros lo habían crucificado, atravesando sus manos y pies con bayonetas. Su muerte, como no podía ser de otro modo, había sido muy lenta y dolorosa. Recordemos nuevamente, esto también es un bulo, o sea, también es una mentira. Dice,
The Times garantizaba la veracidad del relato, insistiendo en que, según el testimonio de unos soldados heridos que habían llegado a un hospital de Ypres, unos miembros de los Dublin Fusiliers eran los que habían asistido a la dramática escena. Al día siguiente, en Canadá, el Toronto Star ofrecía más detalles. Después de muerto, el cuerpo del compatriota había sido pasado por la bayoneta 60 veces. El detalle había sido confirmado por un soldado neozelandés que lo había escuchado de boca de un capitán canadiense momentos antes de morir en un hospital de Bolonia. Güey, te lo juro, bueno, dos cosas. Primeramente se me ocurrió una pendejada que no voy a decir por obvias razones, pero ahí lo puse en el chat privado por cuestiones de que no lo voy a comentar, pero está muy mal. Dos, vato, que en ese tiempo, ¿cómo no debió de haberse hecho? Te lo juro, hubiera sido lo mejor, güey, abrir un diario propio, güey, que se llamara Believe Me, Bro. Así como que, güey, créeme, güey, o sea, de que todas las pinches noticias que están diciendo ahorita, perdóname, pero yo no soy un experto en la Primera Guerra Mundial, pero todo esto suena más inventado que la fregada, güey. 60 cuchillas, era un picadillo el vato, güey, no tenía razón ni forma, güey, pero lo picotearon 60 veces. Te digo, pero el pedo es que nosotros ya ahorita lo dudamos, porque no suena verosímil, pero en esa época, güey, pues la gente no tenía un ¿cómo se puede decir? Como un norte, o sea, un punto de que, a ver, a partir de aquí sabemos que esto puede ser posible, y a partir de aquí no. Y estos güeyes todos se lo creían, ese era el pedo. Dice, el capitán le había dicho el nombre del soldado crucificado, pero el neozelandés no lo recordaba, tan solo sabía que era un sargento. Mientras en un periódico de Los Ángeles aseguraba que eran 2 los soldados canadienses crucificados, o sea, ya le sumaron, güey. El lugar de la crucifixión también variaba según la fuente. Unos decían haberlo... Ojo, aquí empezamos con el 1 y el 2, y fíjate, esta teoría me encanta cómo se pueden hacer miles y millares. Sí, digamos tú dices, no, es que fue 1, es que fue un 2. Alguien puede decir, es que fue un par. Un par lo puedes interpretar como una cantidad, un número no exacto de un par pueden ser unos 4 o 6 en forma de par, y esos 4 o 6 tranquilamente pueden haber sido 10. Esas décimas se convierten en miles y en centésimas, así se va, y era una persona. No sé si recuerdas, hay un capítulo de South Park que lo retrata muy bien, donde Cartman brinca encima de un homeless. Así empieza el capítulo. Y después llegan a un pueblo donde la leyenda de Cartman significa que brincó arriba de 1000 homeless. Es que lo contó una persona que es un karma, y después llegó otra persona que otro karma, y llegó otra persona y se va haciendo la bola. Otro karma. Empezaron a sumar tantos karmas. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Con cuántos canadienses? O sea, ahorita ya empezamos con 1, alguien ya dijo 2, ¿quién da más canadienses? ¿De dónde sacaron? Deja tú, no me preocupa dónde hayan sacado tantos canadienses. Las cruces, güey, ¿quién hace cruces en los 1915, güey? O sea, a ver, es que ahí va la cosa, ahí va, mira, dice. A ver. No la arruino la historia como lo hice yo antes. No, dice, unos decían haberlo visto en una cruz, otros que era en un árbol, en la pared de madre de un granero, en una puerta o incluso hasta en una valla. O sea, ya lo crucificaron donde cayera, güey. Se les acabó, güey. Se les acabó la granja completa, güey. Y entras y están todos los canadienses crucificados en todos lados, güey. Sí, güey. Dice, testimonios en la piedra y también. Donde se pudiera, güey. Dice, testimonios tan escasamente fiables como los referidos inundaron la prensa de los países aliados durante semanas. Hay que tener en cuenta que fue en esos meses cuando aparecieron también en la prensa las historias relativas al ángel de Mons, los arqueros fantasmales de la batalla de Agincourt o el camarada de Blanco. Ahí está la respuesta. Los ángeles eran canadienses crucificados, güey. No, que los ángeles con sus flechas los crucificaron. Qué pedo. Pudo haber sido. ¿Y los aliens qué chingados estaban haciendo? Pues ahí andaban agarrando. No, que los aliens los levantaron, los suspendieron ahí para que pudieran crucificar. No, chingate esta teoría. Los aliens, güey, levantaron, güey, a los canadienses crucificados, güey, a través del campo militar, y los ingleses pensaron que eran ángeles, güey. Sí, a huevo. Bueno, dice, el soldado crucificado. Lo blanco fue porque si tú te elevas a cierta altura te empieza a congelar, haces hielito. Ya saben congelados, todos los pasaron. Lógico. Dice, el soldado crucificado encajaba perfectamente en este cóctel propagandístico que entremezclaba patriotismo y religión.
En unos momentos en los que había decaído la atención de los lectores sobre las repetitivas narraciones de las atrocidades alemanas contra la población civil belga. El interés por el trágico destino del soldado crucificado llegó incluso a la Cámara de Comunes británica. El 12 de mayo, un diputado pidió información al gobierno, pero en ese momento ya no era 1, ni 2, ni 3 los soldados supuestamente crucificados, güey. En la respuesta parlamentaria se reconoció que aún no se contaba con un testigo directo del hecho, pero que las pesquisas estaban en marcha. Pese a su prudencia, el asunto acabó escapándose de las manos del gobierno británico, puesto que se produjeron en Londres disturbios y asaltos a comercios regentados por alemanes. La ignominiosa crucifixión del soldado fue la gota que colmó el vaso de la indignación popular, soliviantada por el hundimiento del transatlántico Lusitania por un submarino alemán 5 días antes. O sea, todo este pedo se sumó, güey, para que la gente se alebrestara tanto. Con el paso del tiempo, el mito del canadiense sacrificado no perdió fuelle. Un filme de propaganda norteamericano dirigido por Raoul Walsh en 1918, que se llamaba The Prussian Core, o sea, el canalla prusiano, recreaba la escena como si de un documental se tratase. Un año más tarde, es esa, sí. Ah, por cierto, esa película le pertenece a quién creen actualmente. ¿Le ponen por otra vez el mismo póster? ¿Al Padrino? No. La Fox. Es de la Fox. Si tú buscas... lo dice. Sí. Si tú buscas el título de esa película en IMDb, que es el donde salen todas las películas y los actores y eso, ahí te dice que Fox tiene los derechos. O sea, Disney actualmente es dueño de esta película, güey. Güey, ¿estás de acuerdo que si solamente le quitan, dice, Staged by, güey, ya con eso así le entregaron los hijos de su puta madre, güey? No, el Starlight. Ahí como que un código de barras arriba del Staged by Rewatch. Ah, mira. Presente. El lema es, o sea, no sé si es filial, pero el Starlight no le suena. Starlight, no me suena. Bueno, ahorita no, las filiales de la Fox es Star. ¿Tú te ves como Star Plus y todo eso? No, Starlight es una, no sé si era meme, pero lo ponían en la típica escena de Fox, que aparece esto de Fox. Ajá. A Starlight, o sea, yo digo Starlight, yo digo por la cuestión de Los Ángeles, haciendo referencia a Los Ángeles. Sí, a huevo. Yo digo, como que todo concuerda. Sí. Todo está revuelto. Me encanta cómo ponen al tío Sam tan heroico, así como que, güey. Mira, tiene un diálogo ahí en la mano. Democracy. No, arriba la estatua que parece como de la libertad dice Democracy. Sí. Y sí, creo que sí es la estatua de la libertad. Sí, bueno, continuamos, dice. Un año más tarde, el diario Pittsburgh Sunday Post publicaba una historia similar, ocurrida en octubre de 1918, en la que una inocente muchacha, la crucificada con bayonetas en la puerta de una iglesia, mientras las tumbas cercanas eran profanadas. La polémica sobre el canadiense crucificado se exacerbó en 1919, cuando el parque londinense Hyde Park se descubrió un gran bajorrelieve de bronce que representaba la escena, esculpida por el artista británico Francis Derwent Wood. Las protestas alemanas, por lo que se consideraba una calumnia, obligaron a retirarlo. En el año 2000, el Museo Canadiense de la Civilización expuso la pieza titulada Canada's Golgotha, lo que provocó también una gran controversia. O sea, de hecho aquí está la imagen de la escultura. No sé si por ahí se puede ver ahorita. Sí, la pasado. Aquí está. Ahí está. Bueno, esa escultura la encontraron en un parque, güey. Y los alemanes pues dijeron que no se pasen de verga y por eso la quitaron. Sin embargo, todavía se puede ver en el museo de Canadá. A ver, aquí está. Ahí está. Es esa. Entonces, es una escultura de una mentira. Pero ¿cuántas no hay así, güey? O fotos también. Pero bueno, dice, pero los ecos de esta historia no han terminado. En 2002, la cadena de televisión británica Channel 4 produjo un documental en el que el historiador británico Ian Overton no solo demostraba que la crucifixión existió realmente, sino que revelaba el nombre del soldado, el canadiense Harry Banks, del 48 Regimiento de los Highlanders.
El 24 de abril de 1917, Banks fue declarado desaparecido en combate cerca de Ypres. Su familia no volvió a saber nada de él hasta que un año más tarde su hermana recibió una carta de un compañero de armas en el que le transmitía su conocimiento de que Harry era el soldado crucificado. El hallazgo de esta carta, entre otros indicios encontrados en cartas escritas por sus compañeros durante esos días, era la prueba de que él era el famoso y escurridizo mártir. Según Overton, la crucifixión de Banks estuvo motivada por una matanza previa de prisioneros alemanes a manos de los canadienses, en represalia por un ataque germano con gas el 22 de abril. Entonces, aparentemente sí ocurrió. Aparentemente. Entre comillas lo de aparentemente, porque está esa carta. Pero igual pudo haber sido que este güey se enterara de la historia y a la hermana le mandara la carta con que, sí, eso fue a tu hermano. Pero bueno, una persona X. Sí. Te lo voy a poner así, esto ya lo vimos en el episodio pasado en Marcianos al Ataque, si tienen oportunidad de verlo, estuvo buenísimo, también ahí con Ceniceros. Ya vimos como una pequeña imagen se pudo malinterpretar totalmente, hablando del histórico hombre entregando una bandera, que se hizo ídolo nacional porque según estaba peleando y defendiéndose con la bandera. Todo esto puede ser muy mal interpretado, y si alguien no quiere reclamar la fama de ser el majestuoso soldado desconocido crucificado, pues yo voy a tomarla tranquilamente. Pues sí, claro que sí, tu hermano está desaparecido en combate, mira, héroe nacional, regalado. Sí, de hecho, güey. Bueno, continuamos, dice, pero las investigaciones posteriores sobre la identidad de Banks no han revelado nada que haga pensar que él fuera el protagonista, aunque existió realmente, y se conservan los formularios de su alistamiento. Su cuerpo nunca fue encontrado y no consta en los registros de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth. Si no surge alguna insólita revelación, el canadiense crucificado seguirá siendo uno de los imperecederos mitos de la Primera Guerra Mundial. Quizá fue fruto de la fascinación que despertaba en los soldados británicos, en su mayoría protestantes, la omnipresencia del símbolo de la cruz en las carreteras y campos de Bélgica y Francia, algo que no ocurriría en su país. Las cruces de piedra en los caminos o las de madera que los soldados franceses construían junto a las trincheras se complementaba con la identificación entre el soldado y Jesucristo, una asociación de ideas que sería plasmada por poetas ingleses como Siegfried Sassoon y su amigo Wilfred Owen, al derramar ambos su sangre por una causa superior. O sea, relacionando a Jesucristo, con un soldado. Y a lo mejor también de ahí viene eso de ser soldado de Cristo, que sería una estupidez, porque pues se supone que Cristo es más de la paz y no tiene nada que ver con la guerra, pero... No, tiene unos episodios bien violentos, man. Si tú revisas la Biblia, hay uno en donde se mete a un mercadito y les parte la madre. Buenísimo. No, claro. Pero a lo que me refiero yo es que la forma en que te venden la religión cristiana es de ser pacíficos y todo, pero al mismo tiempo te dicen de ser soldado. No tiene sentido. Se entiende durante la Primera Guerra Mundial. Sí, no, tiene sentido y se explicó por el gran poeta, y es un poeta reciente, que Cristo es amor, a final de cuentas. Se dice y viene escrito en la Biblia. Y puede ser un soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Sí. ¿No? Así se demuestra mi amor. Amor, comprensión y ternura. Ese también era un poeta, viejo. Ese tipo también era un poeta. Llegó hasta México. Necesito amor, comprensión y ternura. Pues crucifíquelo y no batallen. Ahí le dan todo. Ahí le dan amor, ahí lo penetran con amor. Cabrón. Eso estuvo feo. Dice aquí, dice Junkie, dice, yo tenía un VHS de una caricatura cristiana y salía sangre y todo el pedo. No me sorprendería que mientras más cristiano fuera más plausible de historia, pero sí creo Junkie. Yes. Bueno, continuamos, dice, en la Primera Guerra Mundial, además de episodios de naturaleza legendaria, como lo hemos visto, surgieron auténticos mitos vivientes, cuya celebridad ha perdurado hasta nuestros días. En el capítulo dedicado a la guerra en el aire, vimos cómo el aviador alemán, el Barón Rojo, saltó a la gloria, convirtiéndose en un ser que encarnaría para siempre los valores de la audacia y la libertad individual. Y qué buena banda de heavy metal. Gracias, huevo. Por cierto, antes de continuar con esto, les quiero comentar que cuando estaba buscando información sobre lo que vamos a hablar ahora, encontré una nota. No vamos a hablar hoy sobre el Barón Rojo, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero al parecer hay un mito, güey, de que el Barón Rojo
Además de tumbar aviones de los aliados, tumbó un ovni. Güey, Supuestamente el Barón Rojo derribó un ovni. se peleó con él y le ganó, güey. A la... ¿Así o más chingón? Güey, Bueno, necesitamos que Barón Rojo, no sé si todavía estén vivos, pero renazcan de alguna manera y háganle un himno a eso, güey. Dice aquí Andy, hablarán de arqueología misteriosa. Muy probablemente en este episodio no, porque tenemos bastante material con el que tenemos que cerrar ahorita. Pero créeme, si tienes algún libro que tenga información que nos quieras hacer llegar y que lo analicemos comparándolo con otra información, échanoslo. Algún tercero de Discord, hacer un comentario y con todo gusto lo revisamos. Pero yo creo que en este directamente, según el itinerario, no creo, ¿verdad, Conan? No, en este episodio, en este no. Pero tenemos un episodio pasado donde hablamos de la lanza del destino. Entonces, y otras cosas así raras que andaba buscando el señor del bigotito. Entonces, a ver, si te interesa ese tema, puedes ver ese. No, tenemos bigote acá. Ese episodio. No, pero ese nada más tenía un bigotito. Tenía el bigote que le faltaba a Cantinflas, con eso te lo dejo. Se complementaban. Bueno, ¿sabías que si se besaban no se iban a tocar sus bigotes, viejo? Si históricamente se hubieran besado, sus bigotes no hubieran chocado. Qué romántico eso hubiera sido. Pero bueno, continuamos, dice, el nombre de Edith Cavell está ligado para siempre a la solidaridad, al cuidado de los necesitados y, por desgracia, a la tragedia de la guerra. Desde su labor como enfermera durante el conflicto, esta inglesa, nacida en 1865, supo mucho de ambas cosas. El drama que era Cavell vivió en carne propia, vivió en carne propia, conmocionaría a la sociedad inglesa durante la Gran Guerra, y fue el primer caso en el que la comunidad internacional se volcó en una unánime petición de clemencia. Edith mostró desde muy joven su vocación por la enfermería. Aunque había nacido en Inglaterra, pasó casi toda su juventud en Bélgica, que consideró como un segundo hogar. Allí se convirtió en una de las grandes profesionales de su época, fundando el después famoso centro Berkendel, en el que se desarrollaban nuevos y avanzados métodos de atención a los enfermos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Cavell decidió quedarse en suelo belga a pesar de la invasión alemana. Al irrumpir las tropas germanas, Cavell fue considerada una inglesa en territorio ocupado. Podía haber optado por limitarse a cumplir con su labor como enfermera y esperar tiempos mejores, pero Cavell decidió integrarse en una red clandestina que tenía como objetivo ayudar a sus compatriotas ingleses prisioneros de los alemanes a abandonar la Bélgica ocupada rumbo a la neutral Holanda y poder regresar así a Inglaterra. O sea, esta mujer era enfermera y era espía, güey. Hablando ahorita que estaban preguntando si vamos a ver espías. Ya, ándale, exacto. Ahí tienes un nombre, Edith Cavell, que estoy casi seguro de que nunca lo habían escuchado, porque no es un nombre que se mencione mucho. Una inglesa belga que transportaba raza Holanda, güey. Sí. Era como la pollera. Ándale. Exactamente. Y velo como hay muchas historias de la Segunda Guerra Mundial de soldados alemanes salvando niños de campos de concentración y algunos de ellos salvando personas. Bueno, Edith Cavell lo hizo primero. O sea, Edith Cavell empezó a transportar ingleses para que escaparan de Bélgica hacia un lugar donde no los fueran a picotear. Yes, ella fue la primera. Bueno, dice, aunque durante unos meses Cavell pudo disimular su abnegada pero arriesgada tarea, los alemanes acabaron por descubrirla, siendo detenida. Fue interrogada sobre sus actividades clandestinas, pero ella negó cualquier acusación. Sin embargo, no se sabe si cediendo a las torturas o, según se dice, al confiar equivocadamente en uno de los carceleros, la realidad es que Cavell acabó revelando el nombre de los integrantes de esa red de ayuda a los soldados británicos. Esto causó una cadena de detenciones y el posterior juicio contra la mayoría de los miembros de la organización clandestina, incluida precisamente la propia Cavell. Durante el juicio, la defensa intentó probar que ella no era espía, sino que tan solo había procurado ayudar a sus compatriotas por motivos humanitarios. Pero los jueces alemanes la declararon culpable de todos los cargos, siendo la única, por cierto, de ese grupo condenada a morir. ¿Cómo está el pedo, güey? O sea, de todo el grupo de gente que ayudaba a traficar a los británicos para afuera, nada más con ella se ensañaron, güey. ¿Creerás tú? Sonará demasiado mamón que saque esta carta, pero ¿creerás que, no sé, machismo? ¿Creerás que como que les pegó un poquito el decir quién les estaba ganando? A final de cuentas, si vemos este cuadro, el centro principal es Cavell.
No vemos a ningún otro soldado definido tal cual ahí. Dice aquí, se ve que es una señora bien belga, belguísima, güey, belguísima. Consideraba que era su segundo hogar ella. Entonces, velo de ese lado. Yo lo pensaría así, pero también yo la veo como el centro y el eje de todo. Como que todos aquí participan, pero la culpable es ella. Sí, le terminó picando bien en el orgullo, digamos. Sí, para una mujer sí, que fuera bien belga. Sí, pero sí, o sea, yo creo que francamente fue eso, güey, fue el de que chingado nos empinó una mujer. Esto no se puede quedar así. Pero bueno, continuamos, dice. Tenía era más... Iba a decir algo, pero no, mejor me callo. Bueno, dice, se levantó entonces una ola de indignación entre los aliados. Diplomáticos británicos y norteamericanos trataron por todos los medios de impedir que la sentencia capital se cumpliese. Desde Washington se vertieron todo tipo de amenazas sobre Berlín, situando la prevista ejecución de la enfermera al mismo nivel de iniquidad que el reciente hundimiento de Lusitania. El caso de Edith Cavell concitaría la atención mundial. El Kaiser recibió peticiones de clemencia enviadas desde todos los puntos del globo. La enfermera británica era ya un símbolo de las víctimas de la brutalidad germana. Por su parte, los alemanes desollaron las peticiones de clemencia y fusilaron a Cavell a las 2 de la madrugada del 16 de octubre de 1915. Al conocerse la noticia de su muerte, la rabia y la impotencia se elevaron desde las naciones aliadas y neutrales, pero el cuerpo de la enfermera ya estaba sin vida. La noche antes de su ejecución había comulgado las manos de un capellán inglés que luego recordaría las palabras que ella le dirigió, y cito: comprendo que el patriotismo no es bastante, no debo guardar rencor ni amargura hacia nadie. Oye, de este cuadro que estamos viendo, y me pasó ahí un comentario bastante interesante, pero yo ya sé, aquí sí sé que les dolió a todos estos cabrones. ¿Qué? Cavell era la belga más grande de todo este cuarto. ¡Pum! Y les dolió. Le pegó en el orgullito. En el orgullito. Gran belga. Era bien belga. Yo que no quería decir eso. Porque... Don't be afraid, man. Don't be afraid. Don't be afraid. Dice, años después, sus últimas palabras figurarían en una estatua que se dedicaría en St. Martin Place, muy cerca de la londinense Trafalgar Square. Durante años, hubo voluntarios que se turnaban junto a su estatua para pedir viandantes que se quitaran el sombrero cuando pasasen ante ella. Güey, qué bonito, güey. Nada más ibas pasando y ya te ibas. Estaba bien chido, güey. Tras la guerra, el cuerpo de Cavell fue exhumado y trasladado a Gran Bretaña. Se le dedicó una ceremonia en Westminster a la que asistió el rey y después fue trasladada a Norwich en un tren especial, siendo enterrada junto a su catedral. En todo el mundo se le dedicaron memoriales destinados a inmortalizar su nombre, un nombre con el que, por cierto, serían bautizadas miles de niñas nacidas después de la guerra, como la cantante francesa Edith Piaf. Hoy abundan los hospitales y escuelas de enfermería de los países de la Commonwealth consagrados a su memoria, pero el homenaje más curioso fue el impulsado por el gobierno canadiense, que le dedicó en 1916 un pico de las Rocosas, que desde entonces lleva su nombre, el Monte Edith Cavell. Güey, qué bonito, güey, neta. Dice, el recuerdo de su trágico final quedó grabado a fuego en la mentalidad colectiva de la época, creando un deseo de venganza que se vería cumplido 2 años más tarde. La víctima sería otra mujer, aunque de biografía bastante menos modélica. Gertrudina Margareta Selle, mejor conocida por su nombre artístico, Mata Hari. Antes de comenzar con Mata Hari. Hablando de espías, digo, porque ahí traíamos ese tema y no lo habíamos mencionado tan extensamente anteriormente, pero hablando de, tenías que sacar ese tema de Mata Hari ahorita. Perdón por lo que escribí en el chat. Yes. ¿Qué? Perdón, ¿por qué? ¿Qué? A ver. En el chat. Pico y belga para mantener relación. Eso. Muy bien. Gran pico, gran belga, gran mujer. Edith. Oye, es que está muy bien, digo, imagínate, conoces una Edith y tú, ¡ay, qué nombre tan belga! ¡Qué bonito! De que, o tu nombre suena bien belga. Si no lo entiendes porque no ve la Biblioteca Pública Mundial, pero debería de. Yes. Es que no le vale pico, ya, como dirán que chingo. Bueno, antes de comenzar con el caso de Mata Hari,
¿Alguno de ustedes había escuchado este nombre antes? Oye, sí, que lo más seguro, ¿en dónde? Curiosamente, la primera vez que hablamos de ella, estábamos hablando en un temario de espías directamente. No recuerdo si fue por temario general o estábamos hablando de asesinos en ese momento. No recuerdo, pero el tema de Mata Hari salió en ese momento y empezamos a platicarlo y fue la primera vez que yo lo escuché, pero me llamó mucho la atención. Tuvimos una breve plática, yo creo que esa vez fue un temario súper cortito, como de 5 minutos de ella, pero fue la primera vez que había escuchado de Mata Hari. Y ¿sabes qué fue lo más curioso? Que el invitado esa vez, si mal no recuerdo, o fue Agus Holmes, que sí conocía de la historia de ella, o sabía... Fue Gabo, y Gabo sabía de la historia de ella. Sí, recuerdo, porque el invitado sí supo, inmediatamente la capeó. Fue la primera vez que lo escuché. ¿Y tú, viste? No. Es la primera vez que escuchas el nombre. Sí, no me lo escucho. Puede que la relacione con algo, pero no escuchar propiamente el nombre, no tengo idea. Bueno, va. Dice, nacida en Holanda en 1876, siendo muy joven, respondió a un anuncio en la prensa para casarse con un oficial 20 años mayor que ella, destinado en Java. Tuvo 2 hijos, siendo el varón envenenado presuntamente en venganza por el trato dado por un marido a un sirviente nativo. La muerte del hijo supuso un duro golpe para la familia. El marido se dio a la vida disoluta, pero la soledad de Margareta le llevó a introducirse en las técnicas amatorias y danzas sensuales propias de Oriente. Ambas le serían muy útiles en su regreso a Europa. De nuevo en Holanda, Margareta fue abandonada por su marido, que obtuvo la custodia de su única hija y decidió poner en práctica lo aprendido en Java para abrirse camino en su nueva vida. Al principio fracasó en sus intentos de convertirse en modelo, pero en París lograría introducirse en el mundo del espectáculo como bailarina exótica, haciéndose pasar por una supuesta princesa de Java. Adoptó el nombre de Mata Hari, que significa el ojo del amanecer. En poco tiempo, su popularidad en media Europa llegaría a ser inmensa, lo que le abriría las alcobas de destacadas personalidades, desde funcionarios militares a políticos de alto nivel. Su particular camino a la perdición lo inició al enamorarse de un joven oficial ruso, por el que aceptó el encargo de espiar para Francia al embajador alemán de Madrid. De ese modo, se le facilitaría un visado especial para el tránsito por el territorio en guerra, necesario para acudir donde estaba ingresado su amante. Además, se le prometió que sus servicios a Francia serían recompensados con 1.000.000 de francos de la época. Aunque popularmente se cree que era una maestra en el arte del espionaje, esto está muy lejos de la realidad. Mata Hari no tenía ninguna preparación en este campo y siempre se tomó su labor como un juego. De hecho, las revelaciones conseguidas fueron de escasa importancia, como algunos movimientos militares de reducido alcance, pero los alemanes, al descubrir las actividades de Mata Hari, le tendieron en enero de 1917 una trampa para convencer al contraespionaje francés de que era un agente doble que trabajaba para Berlín, y de ese modo dejar fuera a sus enemigos para que ellos mismos fueran los que la neutralizasen. O sea, le jugaron chueco, güey, los alemanes, porque ellos creían que ella realmente era una espía, güey. En un mensaje interceptado por los franceses desde su antena en la Torre Eiffel, los servicios secretos germanos se referían a un movimiento previsto de su espía H-21 en París. La información había sido emitida con la intención de que fuera captada por el enemigo, puesto que la clave utilizada ya había sido decodificada por los franceses con anterioridad. Cuando Mata Hari acudió a un barco parisino a retirar dinero, tal como habían avanzado los alemanes en su supuesto mensaje secreto, las autoridades de París concluyeron que ella era la agente H-21. El 13 de febrero, la espía fue detenida en la habitación de su hotel parisino. Mata Hari demostró, después de todas sus acciones, incluso la de acudir a ese banco, estaban controladas por los servicios secretos franceses, pero sus contactos de las altas esferas del poder, que podían haber corroborado estas palabras, no movieron un solo dedo para probar su inocencia. En el juicio se le declaró culpable sin pruebas concluyentes, y basándose en hipótesis no probadas, que no sostendrían en un juicio moderno, se cree que los franceses pretendían más bien achacar los fracasos de su ejército en ese funesto 1917 a un supuesto, y cito, enemigo interno, en lugar de la incapacidad de sus dirigentes, siendo elegida Mata Hari como literalmente cabeza de turco.
O sea, como un chivo expiatorio, güey. Se la mamaron, güey. Digo, bien aplicada, digo, siendo sincero, bien aplicadota. Pero me encanta como que, oye, este mensaje alemán se ve medio sospechoso y tú, ay, no, ¿cómo que nos están espiando y por eso somos un fracaso? Tenemos que encontrar al enemigo, agárrense a alguien. Bingo. Vato, la verdad, como chivo expiatorio, que es lo primero que se me vino a la mente, estuvo muy mal. Digo, siendo sinceros, hemos visto casos como lo habíamos visto mucho tiempo después con Marilyn Monroe, donde el espionaje, el contraespionaje, normalmente en ese tipo de casos siempre salen mal por el hecho de que alguien de las esferas de arriba no te va a querer en el lugar o simplemente va a buscar la manera de desaparecerte. ¿Por qué? Porque sabes demasiado. Entonces, ahí es donde les es conveniente que tú tengas esta información y tampoco les es conveniente que tú la puedas entregar a cualquier persona. Sí. Ya te usaron, ya no le sirves, vas para afuera. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Digo, esta es la historia original dentro de todo esto. Estamos hablando de que esto fue en 1917 cuando ocurrió. Sí. Sabemos que la historia tiende a repetirse para aquellos que no la conocen. Y supongo yo que Monroe, a pesar de toda la lectura que tenía, muy probablemente no le había llegado el documento correcto para advertirle, comadre, salte de ahí porque te va a pasar algo. Sí, digo, pues básicamente fue lo mismo que le pasó a Marilyn Monroe, tienes razón. Pues Ramos dice, pero tampoco hay que desdeñar el hecho de que Margareta había devenido en un personaje incómodo y comprometedor para un buen número de militares y políticos, por lo que no había duda de que su desaparición iba a suponer un alivio para todos ellos. Mata Hari fue condenada a muerte, y al contrario de que en el caso de Edith Cavell, nadie clamó por su inocencia. Fue fusilada el 15 de octubre de 1917 en el Bois de Vincennes. Antes de la ejecución, la espía lanzó un beso de despedida a los soldados del pelotón. El gesto tuvo su efecto, ya que de los 12 hombres que lo formaban, solo acertaron 4, uno de ellos en el corazón, lo que le causó la muerte instantánea. Como no podía ser de otro modo, en un personaje de leyenda, el misterio no le abandonaría después de su muerte. Su cuerpo no fue enterrado, sino que se empleó para el aprendizaje de anatomía de los estudiantes de medicina, como era habitual para los ajusticiados en aquella época. Pero su cabeza seguiría un curso más macabro. La cabeza, que tenía el pelo teñido de rojo, fue embalsamada y expuesta en el Museo de Criminales de Francia, hasta que en 1954 desapareció sin dejar rastro, siendo seguramente robada por algún admirador. Nunca se recuperó, por lo que el enigma sobre su paradero último continúa vigente. Este misterio vendría a sumarse a todos los que atesoran celosamente la Primera Guerra Mundial. Y hasta ahí fueron los mitos y leyendas de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué opinan de Mata Hari? Le dieron Mata Hari. Después de haber escuchado la historia, le dieron Mata Hari. Le dieron Mata Hari, es correcto. Se le pasaron de mamón. Sí, o sea, que en ese tiempo, francamente, en ese tiempo, que una mujer, como dice, la otra historia tuviera más importancia en algo y los dejara en evidencia por ineptitud y comparan la ineptitud de otro en una mujer, o sea, se veía como venir, era como algo normal. Ambos fueron chivos expiatorios de diferente manera, sobre todo, viendo de una manera a Edith la vieron como un inconveniente que pudiera transportar gente de un país a otro para que escaparan ingleses y lo veían como algo negativo y obviamente tenían que tomar medidas y represalias de ella. Y a Mata Hari, pues la verdad yo creo que le habían soltado mucha sopa, igual que los Kennedy, con Marilyn Monroe. Si no saben de qué estoy hablando, chequen el podcast que tenemos de Marilyn Monroe, es buenísimo en ese aspecto, les explica cómo los Kennedy le entregaron información de más y le dieron demasiado poder, y al momento, como lo comentó Conan, que lo desaparecen es un alivio. Sí. En caso, lo que voy, o sea, si no, como ya comentaron ustedes, si no servía algo y te podías deshacer de ellos fácil, hazlo, era tácticas de guerra, probablemente. Dice aquí Laura Kingsley. Hola Laura, bienvenida. Dice, aparte de que cerveza hay culeros también pendejos. #Francia. No sean así. No sean así. La verdad es que no hemos probado la cerveza francesa y no tenemos ¿cómo se dice? Pruebas para poder dudar de que sea buena, pero estamos seguros de que es mala.
Es la belga la buena. Fíjate que sí, la cerveza belga, si puedo hacer una recomendación, la cerveza belga, que es la más deliciosa, entre comillas, o la que más se puede, la más típica de la región, la pueden buscar como Belgian Blonde. Es un tipo de cerveza, no es una marca, no, es un estilo de cerveza, que es la rubia belga, y sabe bastante bien, solamente en cantidades regulares. La doble y la triple no lo hagan. Pero sí, la cerveza belga, yo creo que es de las más ricas del mundo, para mi gusto. Bueno, ya para ir cerrando, Bistec, ¿qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? O sea, mañana tengo, digamos, un desafío de Cuphead del juego. Mañana sábado 27, 4 p.m. hora de Chile. Si quieren acompañarme, ir a trolearme, voy a estar jugando con Code Control, que es una aplicación para poder mandar efectos, o sea, trolearme la partida, francamente. Okay. Jalo. Eso es lo que estaba viendo hoy o sea, en el stream. Y si me quieren seguir, bueno, PSAC88 en Twitch y Instagram. Ahí estoy planificando hacer más cosas, pero tengo que aliviarme del resfriado y ya darle para adelante nomás. Mamalón. Bueno, entonces ya saben, mañana vayan a ponerle gorro a Bistec. Ahí cuando esté jugando, no dejen que termine la partida. Y a nosotros nos pueden seguir, ya saben, en Facebook, en Twitter, en YouTube, aquí en Twitch. Precisamente los que no nos estén, en TikTok, que ya tenemos también. Que por cierto, muchas gracias a toda la gente que lograron hacer que uno de nuestros TikToks llegara a más de 10,000 reproducciones. Estuvo bien chingón, no me la creo todavía. Muchísimas gracias, la verdad, estuvo increíble verlo. Estábamos Conan y yo cuando se publicó, viendo de repente que los números crecían y pensábamos cuándo se va a detener y ya estaba sobrepasando los 10,000 y aún no se detiene. Les agradecemos muchísimo por apoyo. Yo le dije al tío Murphy que, güey, estaría con madre que llegue a 5,000 y nada, pasamos de los 5,000, llegamos hasta los 10,000. Premio doble. Y ahí sigue, y ahí va. Y esperemos que sea. Ojalá llegue a los 20,000 y después, quién sabe, los 100,000 ahí. Nunca soñar no cuesta nada, dicen. Sí, a huevo. Soñar no cuesta nada. Mira, nos mandó aquí un mensaje de Jonker. Aquí 4 p.m. hora de Chile, especial de Cuphead, para que sigan a Bistec 88 en el canal de Twitch, en el chat, para que lo puedan seguir, por favor. Junker fue el que me dio la idea del Chrome Control ahí. Agradezcanle a él para que me puedan ir a trolear, tío. Todo lo que pueda mejorar la cantidad y darle variedad a tu contenido, dale. Jonker es muy bueno también. Si tienen oportunidad, sigan a Jonker. Jonker66, que tiene también ahí muy buenos y es buenísimo para que lo lleguen a trolear en videojuegos. Dale para allá. También tenemos juegos bien raros de repente. El completo. Se viste de completo. Sí, literal. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Recuerden seguirnos en redes y, como les decimos en cada episodio, siempre sigan leyendo. Bye. Nos vemos, que te bien.